Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo. Hoy iniciamos nuevo año nuevo, pero iniciamos este programa de Multiversos. Ayer la noticia nos golpeó transversalmente como país. Ya no hay feliz año nuevo, solo año nuevo. Se acabó la felicidad. Se acaba la felicidad del año nuevo. 31 de diciembre. Oye, yo creo que lo estábamos conversando a todo esto. Les damos la bienvenida a este capítulo de Multiversos. Estábamos conversándolo de cómo se conmemora a Tommy Rey, un cantante que animaba las fiestas de nuestro país. Encargado de hacernos bailar, de esperar el año nuevo, los cumpleaños. Yo creo que trasciende, yo creo que su deceso golpea, pero va a trascender, o sea, va a ser un símbolo de toda la gente. Todos los años nuevos nos vamos a acordar de él, si esto va a trascender. Entonces, despedirlo, yo creo que hay que despedirlo con ánimo. Que se descongelaba para la llegada del año nuevo, que estaba ahí esperando. Un hombre totalmente activo, que ya este 5 de abril tenían conciertos, tenían festividades que están durante todo el año, si bien la mayoría del público lo escucha y está al tanto de esta música en la época de festividades que nos deja, y que tenemos también acá parte de las declaraciones del presidente Gabriel Boric, donde se declara duelo oficial este 27 de marzo por su aporte a la historia musical de nuestro país, su compromiso social y ser responsable de crear recuerdos que marcaron a generaciones. He decidido decretar duelo oficial el día de hoy, 27 de marzo, a raíz del fallecimiento de Patricio Fernando Zúñiga Jorquera, el inolvidable Tommy Rey oficial. Gracias, Tommy, por dedicar tu vida a alegrar tantos chilenos y chilenas. Mis condolencias y cariños a las familiares, seres queridos en este difícil momento que cómo lo conmemoramos, como tú indicas, Mati, con música. Con música. Con toda su creación y sus colaboraciones. Sí, con música. Yo creo que la forma de despedir a Tommy Rey es tal cual y como él nos ha hecho sentir durante todo este tiempo. Cada vez que... ¿Qué recuerdo, por ejemplo, o qué emoción te evoca escuchar este tema, por ejemplo? A ver, si lo sube. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Andamos a... Mira, anda con la orquesta. Que me pituteara ahí. No, pero es que yo, música de la Sonora de Tommy Rey es año nuevo. Para mí es año nuevo o cumpleaños. O matrimonio. Señores, matrimonio 3, 4 de la mañana. Excelente orquesta, invitada esta semana para estar con nosotros. Mucho ritmo. Este es el Festival de la Una. Tommy Rey. Un programa que acompañó la infancia de muchos. De muchos. No puedo decir la mía, no puedo decir la mía. Mira. Oye, personajes... Qué buena la Sonora Palacio, qué grande la Sonora Palacio. Me acuerdo de Morandé, de Quique Morandé, con muchos chistes, pero no tenía nada que ver en todo caso. Pero es que, mira, ¿viste? Nos generan recuerdos. Es que en la Sonora Palacio, con la voz de Tommy Rey, yo creo que es un ícono de también lo que son las sonoras. Transversalmente, lo que ha sido este fenómeno que ha quedado ya en nuestro remanente nacional. Asociamos el Año Nuevo en Chile con la Sonora. Oye, y mira, con la Sonora Palacio. Algo más toca a nuestra generación, porque acá usted estará viendo y se preguntará, ¿qué es esto? Guaripolo, el personaje favorito de 31 minutos. 31 canciones de amor, este álbum de 31 minutos que tiene colaboraciones. Y escuchemos un poquito tú, Alejota, para ponernos en contexto. Me imagino que algunos ya van a hacer aquí alusión a lo que estamos hablando. La canción del opening de 31 minutos en colaboración o interpretada por la Sonora Tommy Rey. Yo creo que a eso trasciende Tommy Rey. Sí, sí. A todas las generaciones. E impacta transversalmente, si ese es el tema. O sea, todo, no solo el Año Nuevo, yo creo que para el 18 de septiembre también se escucha, para las fechas de cumpleaños, por lo general también. Así que, mira, ahí estamos viendo también con cachureos también. Que congelado. Cuando diga esa palabra. También hizo colaboraciones el año 2023 con diversos artistas y agrupaciones. Y bueno, dentro, obviamente no podía estar en esta disco especial que genera Cachureo ya hace 2 años atrás. También la Sonora de Tommy Rey y Congelado en versión cumbia. Ah, igual es como... Yo no lo había escuchado, debo reconocer. Combina, mira. Combina. Oye, a mí me gusta Chancho Man.
Y Epidemia. Hoy estoy combinando con varios, mira. ¿Cómo se llama Sí. este? Ese es el Chester, ¿no? Sí, Chester. ¿Dónde está el Chester? Hola. de primitos, Sí, mira, con hablaba varios. chistoso. El señor Lapi, lo más grande, el Oye, señor Lapi. Cachureo también, colaboración Tommy Rey, la sonora de Tommy Rey, es parte de este repertorio que nos queda, pero si hay que quedarse con una canción, un año más, ¿Un año más? yo en lo personal. Que ¿Sí? no es de él en todo caso. No, es que las sonoras tienen esto, que interpretan el galón español, por ejemplo, interpretan canciones que no son de autoría propia, pero le dan su sello también. Sí, es parte de lo que nos deja y bueno, también nos sumamos obviamente a las condolencias, pero yo creo que en estos momentos, sobre todo cuando Para mí- hay una despedida de un artista, la mejor forma de homenajearlo es con su música. Mi canción favorita, Agua que no has de beber. Yo la conozco como Loco, pero Agua que no has de beber, me acabo de enterar que ese era el nombre oficial. Mira, versión también o colaboración. Con los Chanchos, Con los Chanchos en Piedra. A ver, escuchemos un poquito. Sin el temor de tropezar. Las caricias son las que más me someten a tu calor. Me quemo, mis cenizas aparecen en tu piel, amor. Reconocido transversalmente también por los mismos músicos. Esta tampoco la conocía. Debo reconocer que tampoco. varias de estas colaboraciones las vine a Pero conocer. eso es lo bueno, por eso lo hablamos de cómo vivimos este momento a nivel país en torno a este duelo nacional que se ha decretado. Y es justamente así, la memoria, su memoria, de descubrir quizás alguno que otro tema nuevo que no haya escuchado antes o que haya estado ahí en internet, como estas colaboraciones, o revivirlo, estar hoy de fiesta el viernes y poner, oye, falleció Tommy Rey, oye, ¿por qué no le hacemos un homenaje y escuchamos Tommy Rey? A lo mejor imagínate, está en el cumpleaños del hijo, la hija, del nieto, la nieta, y ahora el nieto, la nieta cuando tenga 27 años, El 30 años, decir, oye, oye, 2 sillas para que se quedara durmiendo el niño, la Claro. niña ahí con la Oye, qué chaqueta recuerdo. de los papás mientras Qué estaban recuerdo. carreteando. Qué recuerdo. Y ahora los padres se quejan. pero si uno anda carreteando, ¿no? imagínate ya, po, en 30 años, 30 años. 30 Ese años niño, claro, Ya. niña, va a decir, oye, en mi cumpleaños me acuerdo cuando falleció Tommy Rey y ustedes pusieron Tommy Rey, imagínate, o sea, va a trascender, va a trascender también, ya trascendió y lo va a hacer y lo va a seguir haciendo. Oye, tú sabes que a mí me gustan los rankings. A ver, No ranking. ranking, finalmente, si es la estadística que nos entrega No, pero Spotify. hubo uno que ¿Qué estábamos en cosa? desacuerdo. ¿Con qué? Con lo de las comidas, ¿te acuerdas? Ah, no. No, pero esta es la estadística que entrega Spotify, el servicio de streaming de música más grande y que nos permite obviamente recoger estos datitos. Canción más reproducida en Spotify. Redoble de tambores. ¿Cuál crees que es? Galón español. ¡La parabólica! La ¡No! parabólica. ¡La parabólica! 7.10.826 Ay, que la parabólica es entretenida. reproducciones. Y si nos vamos al top 2, Jota, a ver si me apoya ahí. Pedacito de mi vida con 1.848.324 Oye, a mí me pasa que yo de repente estoy, no sé, en el supermercado y escucho música de ¿Va por algún la pasillo Sonora Palacio particular? y es inevitable estar así, en la fila, por En el último, pasillo marcando el al lado, o sea, de carne, paso. para Marcando el la paso nomás. Y el top 3, porque no vamos a hacer el top 10, el top 3, José Javier. Ahora sí. Esta sí que sí, con 4.651.169. Acá yo no voy a entrar a cuestionar Spotify, pero el tercer lugar tiene más reproducciones que el segundo, pero bueno, lo ordena así Spotify, así que más allá no podemos entrar a cuestionar la plataforma digital, que tira ahí de la popularidad. Es que la popularidad también es por No solo- o sea, por otros parámetros, claro, pero eso. la cantidad de reproducciones y el top 3 al menos en Spotify, La Parabólica, Pedacito de mi vida y Un año más. Que un año más va a ser totalmente distinto ya llegando el próximo año 2026. Y tenemos declaraciones también en relación a este duelo oficial desde el gobierno de Chile. Cultura y por supuesto de despedirnos
desde ese lugar, ¿verdad? Desde la alegría que nos genera la música chilena, en este caso encarnada en Tommy Rey. Así que nuestras más sinceras condolencias a su familia y a todos sus fanáticos, que sabemos son millones a lo largo de todo Chile, de todas las edades, de todos los espacios. Aquí estamos también revisando el Instagram oficial de la Sonora de Tommy Rey. Parte de lo que escuchábamos tenía relación con la vocería oficial en gobierno, porque este es un tema que es transversal, claro. Llega también, obviamente, al mundo político. Ella, la viuda de Patricio Zúñiga, obviamente Tommy Rey, conocido popularmente. Escuchaba algunas entrevistas en la mañana de parte del equipo, de quienes han estado acompañándolo en toda su carrera musical, y señalaron que la Sonora de Tommy Rey, como Sonora de Tommy Rey, ya no va. No van a seguir utilizando ese nombre, ya terminan con el fallecimiento a los 80 años de Tommy Rey. Deja de existir la Sonora como tal. Ellos van a seguir, obviamente, y explicaban, somos músicos, entenderán que hay que seguir trabajando y reversionar también las canciones, pero como tal la Sonora de Tommy Rey ya no continúa, deja de existir. Y bueno, el legado perdurará generación tras generación, esperando obviamente que siga alegrando más personas, más familias, más años nuevos. Y también tenemos declaraciones del manager Leo Soto, ahí director musical de la Sonora de Tommy Rey. Sin duda doloroso. Duro. No, todavía no recapacito, no me he acostado, estoy medio... Pero ha sido duro, o sea, imagínate, tan repentino, todo tan encima, fue algo terrible, o sea, te digo, no sé qué va a pasar mañana, no sé qué voy a hacer, bueno, vamos a tener que seguir tocando con la orquesta, vamos a tener que seguir haciendo cosas, vamos a tener que seguir haciendo con otro nombre por el respeto a su familia, al Tommy y a toda la gente. Oiga, mucha gente, bueno, fue una noticia sorpresiva, ha habido mucha muestra de cariño. ¿Cómo ustedes también están tomando eso de sus colegas, pero también del público, sobre todo, que ha llegado ahora al Teatro Caupolicán? Eso es lo que logró Tommy con su voz, alegrar a la gente y que la gente le tuviera cariño. Él nunca se lo creyó, nunca creyó que... Pero mira cómo está la gente haciendo fila para poder ver a Tommy. Yo creo que más tarde va a ser peor. Así que, bueno, eso es lo que hizo Tommy con su voz, la alegría y al... Ahí estaba entonces las declaraciones de Leo Soto, manager de Tommy Rey, de la Sonora y director musical también. En general, hay harto que se ha dado en redes sociales. Yo estaba revisando para poder leer. ¿Qué dice la gente? Mira, el pulso ciudadano. Todos y todas, yo creo que comentarios. Es lo primero que vamos. Vemos una publicación, comentarios, para ver qué dice la gente. Al menos yo, en particular, siempre lo hago. Y habían algunos viejos cosos, sobre todo los que tienen más likes. Por ejemplo, decía, ya tenemos al heredero bien digo, y etiquetaban a @Leo Rey. Y Leo Rey publicó en la... Mira, claro, porque estamos hablando de que Tommy Rey... Y tienen también un junte. De la cumbia. Claro, tienen un junte ahí también entre Leo Rey y Tommy Rey. Oye, haciendo alusión a los pensamientos en voz alta de nuestro director, se nos fue Nairo Piñera, se nos fue Tommy Rey. Se está yendo la fiesta de nuestro país. Oye, hablando de esto, voy a hablar, ya que lo mencionaste, de fiesta, no solo en Chile. Hay una estadística que dicen que los jóvenes de esta generación están, entre comillas, llevando a la quiebra a las discotecas, a los pubs y a los lugares de ventas de alcohol. ¿Por qué? Y el boom son los cafés. Y el boom son los cafés, exactamente. ¿Por qué? Porque ya la gente... Se dice en algunos portales, producto de lo que fue la pandemia, la gente le tomó cariño al disfrutar del tiempo y el espacio personal en espacio obviamente privado. Estar en la casa, disfrutar de una película, el auge de las películas de Netflix, por ejemplo, de Disney Plus, de HBO Max, de Amazon Prime, de todas estas que tenemos hoy en día, que recuerdan ustedes, por ejemplo, en la época del 2005, del 2010, hacia antes, de los 90, de los 80, tú para ir al cine tenías que salir al cine, tenías que ir al cine, era un panorama, salir todo el día, pero hoy en día... La comida fuera. Claro, la comida fuera, pero hoy en día llamas, en 5 minutos te tienen el delivery ahí, ves la película que tú quieres, puedes escogerla, puedes comprarla. Si vas al baño en la pausa. Sí, si vas al baño en la pausa, entonces...
claro, las facilidades que hay hoy en día han generado que la fiesta se haya perdido un poquito. Esperemos que quizás a lo mejor recuperar un poquito eso. Hay gente que quiere, en lo personal, por ejemplo, yo, para el único momento en el que sí me dispongo con un ambiente es justamente cuando suena Tommy Rey. Cuando suena Tommy Rey, yo digo, no, es que es imposible no estar de fiesta si está Tommy Rey ahí de fondo. Sí, bueno, hizo que muchos jóvenes conocieran la cumbia chilena como tal y claro, queda la pregunta y le extendemos también a ustedes quienes nos están viendo a través de las pantallas de TVU, plataformas. ¿Quién queda con este legado finalmente? Tenemos grandes exponentes de la cumbia nueva, de la nueva cumbia chilena como se ha denominado, pero claro, esto que trasciende de todas las generaciones, porque si ponemos un año más a un niñito de 5 años, va a bailar. A alguien de 15 años y en Año Nuevo también va a seguir el movimiento. ¿Qué decir de los de 30 y mucho más? Pero veamos quién va a tomar el trono, quién va a tomar esta corona como rey de la cumbia chilena. Así que una pérdida que bueno, aclaramos también respecto al fallecimiento en relación a este ataque al corazón y bueno, que fue todo sorpresivo, no presentaba ningún antecedente ni mucho menos. Lo que comentaban, que salió a caminar con su señora, se siente mal, vuelven y lamentablemente ocurre el deceso, así que también hay que tener en consideración 80 años y que se mantenía más vigente que nunca. Sí, trabajando de igual manera y haciendo sus shows y todo, así que complicado al menos para la familia. Le enviamos nuestro cariño, nuestras condolencias y a recordar a Tommy Rey, que es un grande, y así como en algún momento lo fue Pachuco también en su época y que logró hasta el día de hoy seguir vigente, yo creo que va a ocurrir lo mismo con Tommy Rey. Esto va a ser solo incluso va a elevar aún más la figura de Tommy Rey en nuestro país. Oye, ¿y sabes dónde se escucha a Tommy Rey? En el auto. Cuando estaba en el taco. ¿En el taco? Sí. Yo creo que muchos les ha sacado alguna sonrisa ahí, su tarareo, un movimiento de cabeza, de patita, en el taco, que la congestión vehicular aquí, gracias a las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, pero y reserva con los avellanos, es esta imagen que ya aparece una fotografía. Mira, si hay alguien al que no le tienes que explicar, es lo que tú dices a diario. Es a mí, me toca todos los días. Oye, pero te has venido en Biotren. Sí, me he venido en Biotren, pero... ¿Y cómo estaba la situación mejor? Hacinado, como una sardina. De hecho, entre que lo tomo para la risa y me molesto un poco, porque por ejemplo me tocó el otro día un hombre grande, de grandes dimensiones, alto, que comenzó a entrar empujando, pero ya había una niña pequeña al lado, entonces hay que tener conciencia también, o sea, nosotros reclamamos porque el Biotren a veces tiene problemas de funcionamiento, sí, pero yo me demoré 20 minutos más en un trayecto normal porque los usuarios no siguen las normas del tema de las puertas. Entonces se quedan ahí en la puerta, entonces, bueno, la verdad es que por ahora, no sé cuál de las dos es mejor, si usar el Biotren. Esperemos que esto mejore con el paso del tiempo, pero por ahora el Biotren está así y el taco también está presente, entonces esta será mi nueva cámara favorita. ¿Por qué? Por lo que se está construyendo en esta esquina. ¿Qué hay ahí? En tu Capel con Carrera. No tengo idea qué hay ahí. Se está construyendo una M de oro. ¡Ah! ¿Volvieron? Volvieron, sí. Volvieron al centro de Concepción. Volvieron en San Pedro, después Talcahuano, y ahora... Las hamburguesas. Yo me acuerdo que cuando yo vine para acá, cuando yo era pequeño, yo preguntaba por qué aquí no había. Y bueno, ahora tenemos. Me dijeron que era porque en un momento hubo, pero no le fue tan bien. Sí, no le iba muy bien. Es que lo que pasa es que aquí tenían otra tradición de hamburguesa, que es distinta, que es la que hay de ahora. Acá en Conce, porque es la hamburguesa del Rich. Sí. Que en su momento el Rich era de hecho era una cadena que estaba dentro del mall en un momento, no sé si ustedes se acuerdan, antes de que se quemara el mall del Trébol. Sí. Estaba en el mall, entonces tú dices... Pero está... En Colo-Colo, sí, que todavía está, de hecho, todavía está en el centro. Entonces, claro, el concepto de la hamburguesa era la hamburguesa rica. Casera, rica, pero claro. Realmente uno quiere comer plástico, así que es necesario. Y acuérdate que el payasito era infantil. Había juegos infantiles, entonces era distinta el concepto. ¿Nos vamos a otra camarita, señor director?
nos vamos a conectar a otros lados. A Pedro Valdivia con Yungay. Oye, ayer estaba colapsado el centro también, en todo esto vehicular. Estaba colapsado un poquito el centro, todo en rojo, al menos según el mapa. Así Yo que, me quedé en harto la casita arreglo, en la tarde. harto arreglo. No supe Sí, nada. estaba, ¿verdad? Sí. Te enviamos un saludo, te mandamos un saludo. Bueno, cosa. Oye, bien, queremos bien. tomar contacto con nuestro compañero Carlos Quintana desde el exterior porque en el campo naturaleza hay novedades. ¿Cómo está, compañero? Hola chicos, ¿cómo están? Nos encontramos en estos momentos ya finalizado este paseo donde se tuvo la oportunidad de acercar al mundo privado, en este caso a todo lo que es el proyecto Campus Naturaleza. De acá se desprenden una serie de objetivos y también bastantes balances positivos es lo que se rescata de esta misma experiencia, pero prefiero que lo escuchemos de las palabras de la gente que está detrás del proyecto y a la vez que estuvo detrás de la misma producción, en este caso el doctor Cristian Echeverría. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Conversemos entonces, ¿cuál es el balance? ¿En qué consistió este paseo? Por favor, díganoslo todo. Para el proyecto Campo Naturaleza, la idea de nosotros es conservar la diversidad y también el bienestar humano. Y eso implica un programa de vinculación con la sociedad, con diferentes sectores, sector público, también la comunidad local, como también sector productivo. Hoy tuvimos nosotros la posibilidad de poder presentar el proyecto, dar a conocer nuestro modelo, nuestros objetivos al sector privado, a varias empresas a través de Acción Empresas, que reúne a varias empresas en Chile. Hoy día podemos conocer de parte de ellos sus impresiones, cuáles son los principales impactos que tienen en ellos, lo que nosotros estamos haciendo como proyecto Campo Naturaleza de la Universidad de Concepción. Ahora, esto no sería posible también sin la ayuda privada. Claro, sabemos que el proyecto Campo Naturaleza viene bajo el alero de la misma universidad, va con la ayuda de distintas organizaciones, pero el rol que cumple el mundo privado, ¿por qué es importante acá? Es vital, ¿cierto?, involucrar al sector privado, porque hoy en día la conservación de la biodiversidad no se puede hacer solamente sector público, se requiere apoyo sector privado. Y para eso es importante transmitir nuestros enfoques de cómo estamos nosotros llevando a cabo la conservación integrada, la restauración y cómo se conecta esto con el bienestar humano. Para nosotros, involucrar hoy día a las empresas es invitar a ellos, como a diferentes actores, a ser parte de un proyecto que comienza desde los inicios, que sean parte de diferentes formas, a través de colaboraciones, por qué no también a través de financiamientos o a través de apoyo técnico también que puedan brindarnos. ¿Cuántas empresas estuvieron presentes acá en la materia y también qué oportunidades se esperan desprender de esta misma reunión? Alrededor de 15 empresas participaron de diferentes sectores, tanto sector, la parte de agua, la parte forestal, también la parte de energía, y es interesante ver las preguntas o el dinamismo que se forma con ellos, porque son desafíos similares que también tienen que enfrentar a ellos. Recordemos que esto es en el marco del Plan de Acción Empresarial en Biodiversidad que acaba de ser presentado en Santiago el martes, en el cual la Universidad de Concepción también formó parte como asesorando respecto a los objetivos y metas que ellos deben enfrentar. Finalmente, ¿qué otras actividades se esperan importantes para el proyecto Campus Naturaleza este 2025? Sin duda va a ser sin duda importante en esa materia, por favor. Si nos puede saber. Sí, nosotros tenemos 5 líneas de acción. Nuestra idea es avanzar en esas 5 líneas de acción y una de ellas este año es lo que es salud integral, bienestar humano. Queremos avanzar todavía con lo que es baños de bosques, con lo que es terapia en naturaleza, involucrarnos con los centros de salud de Concepción o de Gran Concepción, como también avanzar en la conservación ex situ de más especies nativas de Chile y en la restauración ecológica, reemplazando hectáreas de eucaliptus por bosque nativo. Ahí están las palabras entonces del director del proyecto. Sin duda importante, aún se está recuperando de lo que fue un poquito el trayecto, pero por lo menos el cardio acompañó en esto. Sí, muy bien, estamos acostumbrados a caminatas largas, así que es parte de la formación profesional nuestra. No, sin duda excelente, sin duda excelente. Muchas gracias por estar con nosotros, director. Gracias. Ahora también adelantar un poco la conversación porque también hay todo un equipo detrás de lo que es la misma iniciativa Campus Naturaleza, chicos. Sabemos que esto es un trabajo mancomunado
coordinado en conjunto que trata de destacar y también de preservar estos diferentes espacios. Hablábamos bueno, tal como destacaba el mismo encargado del proyecto, en este caso el director del Campus Naturaleza, respecto a esta necesidad de seguir conectando con las comunidades, seguir convergiendo con estos aportes desde el mundo privado, porque acá se cumple un rol bastante importante. Y para poder hablar de lo que es la misma organización en sí, le vamos a pedir a Alejandra, por favor, Alejandra, para que podamos conversar unos minutos respecto a esta materia. Alejandra Arochas, muchas gracias por acompañarnos. Conversemos entonces de lo que fue esta misma administración, el desarrollo de esta actividad. Como destacaba el director, también es bien importante el acercamiento al mundo privado en esta materia. Exactamente, nosotros en Acción Empresas estamos empujando para que todas nuestras acciones vinculadas a la biodiversidad y a la naturaleza se involucren en nuestras empresas socias. Tenemos 120 empresas socias a lo largo de todo el país y con ello este es un gran hito porque es la primera vez que traemos 10 empresas que estuvieron acá en el Campus Naturaleza conociendo las iniciativas que están desarrollando acá en el campus y en la Universidad de Concepción. ¿De qué manera convergen las necesidades del proyecto Acción Empresas en lo que respecta a las metas y objetivos de Campus Naturaleza? Para que podamos entender. Bueno, en Acción Empresas estamos llevando adelante una iniciativa que se llama el Plan de Acción Empresarial en Biodiversidad, donde la Universidad de Concepción y a través también del Campus Naturaleza están trabajando como aliados a este grupo de trabajo que ha desarrollado este plan, que este año comienza su implementación a nivel piloto. Tenemos 14 empresas trabajando ya en ello y en este mes se han sumado 4 empresas más que son quienes también nos han acompañado en esta visita. El proyecto tiene varias metas que se deben empezar a cumplir desde aquí del 2025 al 2030. Finalmente, Alejandra, ¿cómo les dejó este paseo? ¿Cómo les dejó este pequeño tour por el Campus Naturaleza? ¿Cómo anduvo el cardio? También igual de importante. Más que un paseo, fue una visita bastante técnica, ya que los especialistas de acá del Campus Naturaleza también nos adentraron de lo que implica la importancia de la biodiversidad, la importancia de que las empresas gestionen esta naturaleza y esta biodiversidad también para el bien de toda la sociedad. Un lugar maravilloso que también invito a toda la comunidad que pueda venir a conocerlo. Fue una experiencia súper gratificante y además incluyó incluso un baño de bosque para desestresarnos y disfrutar de todo lo que implica la naturaleza. La magia de la naturaleza sin lugar. Exactamente, sí, sin duda. Alejandra, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Sin duda, aún interesados y también atentos a cómo converge el mundo privado con estas iniciativas que tienen su enfoque público. Por supuesto, nosotros estamos desarrollando una iniciativa público-privada y en este momento que empezamos la implementación a nivel piloto hacemos un llamado a todas las empresas del país que quieran sumarse para iniciar este trabajo. A nivel piloto vamos a calibrar todas las actividades que se han propuesto, por lo tanto, mientras mayor empresas se unan, mejor aún. Así es que en Acción Empresas, en nuestro sitio web, para encontrar toda la información. Muchas gracias, Alejandra, nuevamente. Las palabras entonces de Alejandra, una de las personas en este caso de Acción de Empresas que estuvo presente en este recorrido por el Campus Naturaleza. Chicos, importante, claro, el trabajo público sin duda va a ser importante, pero también el aporte privado siempre va a ser necesario en esa materia. Extender la invitación, recorran Campus Naturaleza, conozcan estos perímetros que sin duda son bastante importantes, tanto para la comunidad de Concepción como para el análisis, estudio y preservación de ecosistemas. Carlito, vital ese trabajo. Te agradecemos obviamente este despacho en relación al trabajo colaborativo público-privado, como hemos hablado, pero conectar también con la naturaleza. No olvidar el impacto que estamos teniendo en nuestro entorno y aprovechar. Sabes que ayer en la actividad de bienvenida de las estudiantes de la generación 2025 estaba este stand del Campus Naturaleza y habían imágenes exclusivas que tienen ahí los académicos y académicas de la Huiña, por ejemplo, que está dando vueltas aquí cerquita de nosotros, y de otras especies como el pudú, el quique y por supuesto también la flora, así que aprovechar también de conectar con eso, que lo tenemos a pocos metros, pero también a cuidar. Y estaba cerca del stand del Casino de los Patos, ¿cierto? Estaba a un costado. ¿Cómo? ¿El stand del Campus Naturaleza? No, estaba al otro lado, sí, estaba al otro lado. El Casino de los Patos estaba
Es que había uno, el de Casino de los Patos, habían brownies. No, pero estaba lleno, por eso. No me acuerdo cuál era el que estaba al lado, que se beneficiaba un poquito del movimiento. La de Ejido y la de mediación de estudiantes. Oye, sí, también nos permite, y nosotros lo hemos conversado, proyectar un poco estas especies y este espacio también protegido hacia 100 años más. Generar que este sea un sector biológicamente rico para lo que van a ser las proyecciones hacia el futuro, porque quizás las cosas eran distintas hace 100 años y a lo mejor no nos preocupamos de esto. Y es parte de lo que queremos conectar también con nuestro pasado, cómo hemos ido evolucionando. Acá en el Gran Concepción nos acompaña la doctora en Historia, docente acá de la Universidad de Concepción, Laura Benedetti. Laura, bienvenida, un gusto que nos puedas acompañar y generar también este ciclo de historia para conectar un poquito con nuestras raíces. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por la invitación. Lo que hablamos, dice Mati, claro, de hecho cuando se inaugura Campus Naturaleza se llevan a los chiquititos del CEDIL, a los niños, a las niñas, pensando en todo lo que ellos van a poder disfrutar. Pero 100 años atrás, todo lo que ha ido cambiando de nuestra zona, o sea, estamos hablando que, por ejemplo, la Universidad de Concepción fue creada en 1919. ¿Qué estaba pasando en el Concepción de aquella época? Los cambios entre epidemias también, las enfermedades que había, las autoridades de ese momento y cómo íbamos construyendo la ciudad que hoy día nosotros podemos aprovechar y que de repente nos cuestionamos por qué esto está acá, por qué esto está allá. ¿Cómo fue construyéndose también todo esto? Bueno, primero que todo tenemos que entender que si bien Concepción tiene más de 400 años de historia, casi, ¿cierto? Una ciudad histórica en términos de la dominación española, su emplazamiento original está en Penco. Claro. Y recién en el siglo XVIII se establece en nuestro sitio actual, que es el Valle de la Mocha. Concepción durante el siglo XIX durante la segunda mitad del siglo XIX, adquiere una gran importancia en términos económicos, porque se va a transformar en un núcleo de desarrollo en el cual van a converger distintas economías, la economía minera, la economía de la industria textil, en el caso de Tomé. Se beneficia también tempranamente de la producción agrícola. Y eso está bien distribuido, porque estamos hablando de la cuenca del carbón, Tomé, no era como el centro solamente Concepción que tuviera todas esas riquezas. Concepción es un núcleo que tiene industrias, por cierto, como por ejemplo la ya extinta Compañía de Cervecerías Unidas en Pedro de Valdivia. Tiene una fábrica de paños también, tiene muchos establecimientos de confección de ropa, donde el Diario El Sur es una fuente maravillosa de información. Tiene también muchas industrias de alimentación, tallarines, hay algunas pastelerías que también se consideran industrias para la época, pero también tiene estos vínculos económicos producto de que es el núcleo financiero. Están los bancos y en ese núcleo financiero entonces está la relación con estas otras zonas. Chau, en Chihuayante, una fábrica ya extinta también. El caso, ¿cierto?, de la cuenca del carbón, el eje Lota Coronel, Lirquén, también va a ser bastante importante. Y esta zona textil de Tomé que le da un sello a la localidad. Por eso que el profesor Hilario Hernández crea en el año 1983 este concepto del Gran Concepción, que nosotros lo ocupamos de manera muy común, pero quien analiza y quien construye ese concepto es Hilario Hernández, profesor de Geografía, y analiza precisamente cómo la ciudad va ejerciendo un rol de aglutinar economías locales, como estos poblados que nosotros identificamos, y se va a transformar en un polo de desarrollo, en la capital del sur, de alguna manera, como también lo llaman otros historiadores. Nosotros tenemos hoy en día una disyuntiva a nivel general en torno a qué es la descentralización, cómo se descentraliza, de hecho, desde las mismas regiones. Ese ha sido un dilema que ha estado al menos siendo parte del debate político, del debate público. Hace 100 años atrás, con esta economía incipiente, con el acceso a puertos, con lugares también habilitados para que entren barcos de carga pesada, como lo que tenemos aquí, con la vinculación con la industria y con una ciudad creciente, en un lugar como Concepción, que ya estaba
liberado de los males, podríamos decir, de cuando estaban en Penco, que sabemos que cada cierto tiempo viene un terremoto y puede venir un tsunami y sabemos lo que ocurre con eso. Entonces ya en este sector protegido, ¿por qué no se empieza a proyectar en ese tiempo o cuáles son las razones que Concepción quizás se erija como una segunda ciudad? Como por ejemplo lo es en Estados Unidos, Washington, New York. En Argentina también tienen por su parte la capital Buenos Aires, pero tiene otra ciudad. En Brasil también tiene lo mismo. En grandes partes del mundo se repite el tener dos, tres ciudades que sean mayoritariamente grandes. ¿Por qué no se proyecta Concepción hace 100 años justamente conociendo esta realidad así? ¿Por qué se deja en un segundo o tercer orden, claro? Bueno, debemos pensar que Concepción de alguna manera se incorpora más tarde al desarrollo global, ¿ya? A diferencia de Santiago y de Valparaíso, que sí logra consolidarse como un segundo núcleo, el crecimiento de Concepción es más lento, y es más lento por las coyunturas propias de el siglo XIX, la posindependencia, la guerra-muerte, el avance de los capitales. Concepción se logra desarrollar en la medida que se consolida el capitalismo y que el Estado se hace mucho más visible. Pensemos que el avance del Estado en la segunda mitad del siglo XIX va a permitir también la apertura de nuevos mercados y de paso facilita la explotación del carbón, ¿ya? Entonces, de alguna manera, la realidad local, lo que pasa, las singularidades del territorio, hacen que Concepción se transforme en un polo de desarrollo importante, pero del sur de Chile. Y eso de alguna manera se va a manifestar cuando en 1917 Virginio Gómez dice en el diario que es necesario crear una universidad regional y un hospital, ¿ya? Por la importancia que va a adquirir Concepción, en tanto es un polo importante, pero para el sur de Chile, de Talca al sur. Y de hecho muchas de las instituciones que surgen en el siglo XIX siempre tienen como referencia de Talca al sur. Y es Concepción precisamente el núcleo. Como esa capital. Y pensando también en lo que se requiere en la sociedad, porque nosotros hemos sido testigos, bueno, a medida que uno va sumando más años, va viendo cómo evolucionan las ciudades y ya forma parte de esa historia también uno, de una u otra forma, porque si tenemos ahí archivos de los años 90, uno ve el centro de Concepción, es totalmente distinto a lo que ve ahora en pleno 2025. Pero si nos remontamos un poquito más atrás, los 60, antes del terremoto, de hecho, entendemos que hay muchas cosas socionaturales que destruyen precisamente esas edificaciones, pero también la forma en que convivimos. O sea, si ahora pensamos, el centro de Concepción es muy poco la residencia, es mucho más comercial. Pero hace 100 años, o en el siglo XXI finalmente, o sea, inicio del siglo XX, ¿cómo se desarrollaba, cómo se iba generando también este mapa de distribución? ¿Dónde estaban los comercios? ¿Dónde estaban también los lugares más importantes? ¿O cómo se iba distribuyendo también todas estas áreas? Bueno, debemos pensar que la estación de ferrocarriles, el eje de lo que nosotros hoy día llamamos la calle Prat, era el punto neurálgico del transporte. ¿Ya? Por lo tanto... Lo que sería como tribunales hoy en día para nosotros en las micros, un gran paradero. Claro, pero era la zona de Prato, donde hoy día está el gobierno regional. Ese era el corazón del transporte, ¿ya? Por lo tanto, el comercio estaba en esa zona. Yo alcancé a vivir algo de eso en los viajes en tren, y veía en los hoteles, veía hasta en los como restaurantes. El 2000 más o menos era... Claro, 90 y algo. En los 90 todavía mantenía ciertos rasgos. Y la calle del comercio, precisamente era la calle comercio que equivale a Barros Arana, el entorno de la plaza. Por lo tanto, la plaza, siguiendo la tradición española, aglutinaba y era un espacio de sociabilidad. Claro. Y también de un simbolismo político. Y que ahora ha cambiado totalmente. Ha cambiado absolutamente. Y también era el espacio que conectaba a la estación con el resto de la ciudad. Una ciudad que ya a finales del siglo XIX había adquirido los rasgos propios de una ciudad occidental. El teatro, estaba el tema de los liceos, sobre todo el liceo de hombres, la Alameda, que después se va a llamar Parque Ecuador,
que de hecho se piensa en el siglo XIX como también, un lugar de paseo. La galería es un fenómeno del siglo XX y Concepción es la ciudad de las galerías. Sí. Entonces es bien interesante observar cómo la fisonomía de la ciudad va a cambiar también de acuerdo a los procesos económicos y culturales que se establecen en los territorios. Hablando de procesos económicos y pensando también en aquel periodo hace 100 años atrás, estamos hablando de aproximadamente 1925, 1930. En aquella época ya estaba finalizando el auge del salitre. Empieza también aquel proceso, bueno, no empieza, pero estaba haciendo parte también aquel proceso de la migración campo-ciudad. Estaba todo cambiando en nuestro país en aquel momento, incluso esta ya era la parte final de la crisis del salitre, que la crisis del salitre llega en 1930 aproximadamente. Claro. Entonces, ¿cómo también eso afecta el tema económico en general de lo que estaba ocurriendo en aquella época a nivel país, de lo que estaba ocurriendo también a nivel nacional, de lo que es también lo que habíamos conversado, la proyección desde el ámbito estatal de Concepción, de la región del Biobío? ¿Cómo se comienza también a manifestar aquello considerando el panorama nacional que estaba dentro de un margen de crisis económica, o de entrar a una crisis económica ya en 1930 con el tema del salitre? Bueno, hay que precisar que ya la crisis del salitre es de principios del siglo XX. ¿Ya? El salitre viene con algunos ciclos desde 1904 en adelante. Lo que colapsa finalmente con la Gran Depresión es la estructura altamente dependiente de la economía nacional y que ya tiene sus primeros rasgos de una crisis que a nosotros nos cuesta dimensionar, es en los años 20. Si uno revisa la prensa, por ejemplo, claro, estos locos años 20 para Chile y específicamente para la institucionalidad de beneficencia, por ejemplo, en Concepción, se habla de que está quebrado. O sea, el hospicio ya no puede recibir a más asilados, la casa de huérfanos ya no puede recibir a más niños, porque finalmente no hay dinero. No hay dinero, el Estado subvenciona, pero esas subvenciones se demora. Es la época también donde el país crece, pero de manera ficticia, con préstamos. Y es una etapa de los años 20 donde el Estado también se reformula cuál va a ser su rol. Y si pensamos hace 100 años está la Constitución de 1925, pero en 1924 ocurre un verdadero terremoto en términos de institucionalidad, porque el ruido de sables lo que va a inaugurar es una nueva lógica de las relaciones de poder, en la cual el Estado busca una mayor presencia en regiones. Y ahí, por ejemplo, espacios que eran propios de la élite penquista van a comenzar a regularse desde el centro. Entonces ahí es posible observar una tensión entre la intervención estatal y los poderes locales. Y hablando también de este terremoto, se suma todo lo que hay en 1939 con literal, el terremoto que afecta y que me imagino hace un retroceso en respecto a todas las medidas que se buscan tomar o cómo los ciudadanos y ciudadanas de ese entonces querían también ir construyendo su ciudad. Claro, pensemos que en el año 24-25 efectivamente hay un problema es el Chile de la miseria, entonces hay problemas de subsistencia. La Gran Depresión lo que hace es agudizar y entre 1931, claro, desnutrición, falta de higiene, mortalidad infantil, epidemias que van a ser constantes. Está el problema del acceso a la habitación, el costo de los arriendos. Se crea la primera liga de arrendatarios a nivel nacional y también tenemos una a nivel local. Por lo tanto, cuando llega el terremoto lo que hace es hacer colapsar la guinda de la torta, el frágil ordenamiento territorial que existe en la ciudad. Entonces, lo que va a evidenciar precisamente es un problema que las leyes habían sido incapaces de contener. Este problema estructural porque, claro, nosotros que estamos más en lo contemporáneo con el terremoto del 2010 y estamos al 2025, 15 años y siguen habiendo escuelas modulares, siguen habiendo falta de avance, que tenemos o creemos tener mejores capacidades, más tecnología, claro, mejor conocimiento, etcétera, etcétera. O sea, me imagino en esos años que levantar una ciudad o reconstruir una ciudad, si ahora nos ha costado más de 15 años prácticamente volver a una normalidad, quedan cosas pendientes. O sea, 15 años todavía no lo reconstruimos. Estamos hablando 39, 49, 50, 60, que viene otro terremoto aparte. O sea, tenemos que pensar que muchas de las viviendas de emergencia que se crean a raíz del terremoto del 39 terminan siendo permanentes.
No hemos cambiado mucho 100 años entonces. Y como fenómeno contiguo está el tema de la migración del campo a la ciudad, que es del siglo XIX, pero que en el siglo XX lo que va a hacer es demostrar un nuevo tipo de habitar la ciudad. Ya. Porque los del siglo XIX, los migrantes del siglo XIX van a crear poblaciones con ranchos, ya de ahí vienen barrios populares como por ejemplo Pedro de Valdivia Abajo, Barrio Norte. Hay la separación de la línea del tren. Exacto. Finalmente, la línea para arriba, para va a emerger el conventillo, que es un tipo de vivienda clásico que nosotros... Sí. La primera aproximación es a través de la literatura o a través de estas historias de crímenes. Pero el terremoto del 39 lo que va a inaugurar es el surgimiento de las poblaciones callampa. Ahí está el término, ahí se acuña el término. El término callampero. Entonces el callampero va a ser el que habita en una población callampa, que muchas veces tiene capacidad de ahorro, pero que por la incapacidad del Estado frente a una demanda que es creciente, es imposible de dar una solución habitacional. Entonces, si bien hay avances, como por ejemplo la población Lorenzo Arenas, que es un ícono, después se crea la Corvi, pero el problema persiste. Entonces vamos a tener poblaciones callampas de manera permanente y luego, en los años 60, ya vamos a ver las tomas de terreno. Eso mismo iba a consultarle, porque las poblaciones callampas son como la base de lo que es la toma, como lo primero, podríamos decir, apariciones del término en general y de lo que ha mutado hasta hoy. De ahí han salido mucho, la literatura habla acerca de aquello, incluso la ciencia, o sea, el cine ha tomado el tema de las historias que ocurren producto de estas tomas de terreno que en algún momento fueron icónicas, que acá en la misma región todavía se mantiene la Aurora de Chile, por ejemplo, que ha sido... O la Agüita de la Perdiz. O la Agüita de la Perdiz también. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, eso que vemos hace 100 años atrás, hoy en día está ocurriendo, pero a lo mejor en ese tiempo era con ese tipo de migrante, pero ahora ocurre con el migrante extranjero? Y los chilenos también, pero el migrante extranjero también está viendo la toma de terreno como una solución ante una crisis de vivienda que impacta dentro de nuestra ciudadanía y obviamente a quienes vienen de afuera también. Claro, bueno, eso tiene relación con el problema de acceso a la vivienda. Hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Para una historia de los pobres en la ciudad, ¿ya? Entonces, en definitiva, ¿cómo hace aquel sujeto que, teniendo o no teniendo capacidad de ahorro, no es parte de la institucionalidad, no puede acceder a los beneficios, o simplemente el fenómeno es tan profundo dentro de nuestra estructura social que se recurre a el habitar precario? Entonces ahí tenemos que preguntarnos, bueno, ¿quiénes son los pobres? ¿Cuál ha sido el rol del Estado en el acceso a la vivienda? ¿Cuáles son las limitantes? ¿Y cuál es el papel que juegan las crisis económicas también en crear nuevos habitantes de las tomas de terreno? Y estamos hablando de esas poblaciones que cómo se saca ese estigma finalmente, pensando en la distribución de los mismos terrenos, entendiendo que siempre el centro va a estar la autoridad o los gobiernos locales, y cómo se va generando esto que no solamente pasa acá en nuestro país, sino a nivel mundial, cómo todo se va construyendo a raíz de eso. Y pensando en cómo va avanzando el tiempo, la creación de Corfo, por ejemplo, acá mismo, que vivimos lamentablemente su cierre, pero Huachipato en su momento, que era esta luz de esperanza, la tecnología, la innovación, el conocimiento, que llegaba a abrir puertas, empleos y a darle una nueva oportunidad también en los años 50. Claro, tenemos que pensar que Corfo, que efectivamente se crea como consecuencia de este terremoto, se va a transformar en el motor de la creación de la industria nacional, tanto estatal como privada. Y ahí hay que enfatizar, porque es para el Estado y también para los privados. Y entonces se va a desarrollar un interesante cordón industrial en torno al eje costero. Las zonas económicas que más van a crecer va a ser la zona costera, y ahí, por ejemplo, tenemos todo el polo industrial de lo que es Hualpén, Talcahuano. Claro. Y lo interesante de esto es que estas industrias que se establecen, y ya hay algunos ejemplos anteriores, van a ofrecer una solución habitacional a través de una práctica que se denomina el paternalismo industrial.
Claro. Que iba a también formar una dualidad en los tipos de obreros, de estos obreros que son parte de estas industrias, que tienen departamentos de bienestar, versus los otros que son arrendatarios y tenedores precarios finalmente. Sí, bueno, y pasó, por ejemplo, hace un tiempo atrás estábamos hablando con un minero de Lota, uno de los pocos que queda vivo, y él nos mencionaba que cuando quiebra Enacar, cuando ya todo se empieza a desmoronar, él lo querían sacar de su casa. Lo querían sacar de su casa porque decían que esa casa era de la empresa y como la empresa había quebrado, por ende. Y él decía, tenía casa. Claro, y al final él peleó y claro, ahí tras unos temas que tuvo que hacer, se quedó con su casa, pero si no mal recuerdo, creo que tuvo que también pagar cierto porcentaje para poder quedarse con su casa. O sea, estamos hablando de que también ese paternalismo, como se menciona por parte de las empresas, avanzaron hasta incluso un par de años atrás en cuanto a lo que fue 90, este tema de la industria. Ahora, también consultarle justamente por este tema de cómo funcionaba específicamente el movimiento de los puertos. Ahora nosotros tenemos grandes puertos cerca, pero ¿por qué no se proyectó quizás lo que en algún momento sí estaba vigente, como lo mencionaba, que era el tema ferroviario? O sea, ¿por qué se decide sacar, por ejemplo, la línea ferroviaria que conectaba con Santiago y transformarla ahora en el gobierno regional? Pero ¿por qué no se continuó con esa forma de funcionar para proyectarla más adelante, que en ese tiempo estaba vigente? Que la gente iba a la playa, claro, en tren. Había toda una cultura del tren, claro. Del tren. Bueno, la explicación tiene que ver con el modelo económico que se va a adoptar y que se va a profundizar en los años 90, que es cuán rentables son las empresas del Estado. Y Ferrocarriles era una empresa del Estado. Por lo tanto, una de las grandes deudas que tiene el Estado chileno en materia de interconexión es el tema de los trenes. Nosotros sabemos, y usted hablaba al principio, de los beneficios del viaje en biotren, y pensemos que todavía es el único medio que tienen muchas localidades rurales de viajar a la ciudad. Además de la seguridad que tiene este medio de transporte. Por ejemplo, eso es verdad. A veces nosotros nos centramos en San Pedro de la Paz, pero Hualqui, Quilacoya, Talcamáida, Laja, ese es un viaje que en biotren además de precios, es lo mejor, es lo mejor. Es comodidad. Es cómodo y es rápido. Y es seguro. O sea, yo que he viajado recurrentemente a Laja porque tengo amistad en Laja, me ha tocado creo que una vez ir en bus y nunca más quisiera en bus porque la experiencia no es agradable. No es para nada agradable, a diferencia de lo que uno paga un pasaje súper barato, y sobre todo en caso si son estudiantes, mucho más económico, y ahora también con estos vagones nuevos, con un baño de lujo. A mí me pasó una vez, paréntesis, que fui con un grupo de amigos a Laja y queríamos ir a los saltos del Laja, pero yo no lo planifiqué, yo no soy de acá, yo no era de acá, o sea, en ese momento, ahora yo soy de acá, ahora yo me considero que soy de acá, pero en ese momento venía recién llegando nuevo y yo dije, bueno, debe estar cerca, ¿no? Llegamos a Laja y no teníamos... La señora Asa hizo lo suyo. No, tomamos un bus, pero nos dijeron que teníamos que ir a esperar el bus en la carretera porque no salían buses de ahí, entonces fue un enredo. Pero hicimos el trayecto en biotren a Laja y efectivamente es bastante cómodo. Aquí a Quilacoya fui, he ido a Talcamáida igual, entonces es cómodo. Sí, es cómodo. Y también hay un aspecto, es que el tren permitía mantener economías locales, la economía de estos pequeños poblados que crecen y que se consolidan en torno a las vías del ferrocarril. Bueno, y eso es parte también de lo que queremos buscar con este espacio, de conectar con nuestra historia, de las decisiones que no se han tomado de una manera correcta en su momento. No podemos juzgar tampoco porque las personas que toman esas decisiones habrán tenido su razón, los motivos, dentro de ese contexto. Ahora podemos verlo con otros ojos, tenemos otros conocimientos y otras áreas de investigación, pero finalmente eso nos permite de adelantarnos o ver qué errores podemos cometer en la actualidad. ¿Y cuáles se han repetido también? Estamos viendo que hay cosas que son cíclicas y que parece que no aprendemos mucho de la historia finalmente. Bueno, yo siempre digo que a nuestros políticos siempre les ha faltado saber mucho de historia. No sé, un ejemplo cuando dijeron no, voto voluntario y ahora no, voto obligatorio. Si hubieran sabido por qué se estableció el voto voluntario, o sea, el voto obligatorio, bueno, no habrían establecido si el voto nuestros políticos le preguntan a un
astrónomo, premio de ciencia exacta, si es que ha visto un ovni o no. Yo creo que partiendo desde esa base... y bueno, hay políticos que dicen que el agua se pierde en los ríos y tantas otras cosas que podemos hacer entonces aquí. Yo creo que ahí también hay que, antes de enfrentar a estos espacios, hay que tratar de ir más allá, y esperemos que nuestras autoridades también lo hagan, si ese, más que el sentido jocoso y todo, ellos tienen que enseñarnos cómo se hace, que no sea esa imagen la que se viralice, sino que sea la pregunta, aprovechando ahí, por ejemplo, hoy en día está en boga el tema de lumínico, por todo lo que podría enfrentarse ahí, el tema geográfico en particular de lo rico en esa zona en estudios del espacio. Y de ahí se genera esto, entonces ¿por qué no centramos ahí el debate? Lo mismo ahora, si es que la historia nos enseña, si es que la historia nos educa, si es que la historia no es solamente estudiar el contexto, sino que es estudiar cómo impacta hacia el futuro, hay que revisitarlo, hay que conectar con ello, hay que hablar también acerca de lo que está pasando ahora, conectando un poco con lo de atrás, y es justamente lo que queremos hacer con este espacio. Agradecerte, obviamente, que nos hayas acompañado en esta jornada y que vamos a estar viéndonos bien seguido para entregar estos mensajes y que tomemos mejores decisiones en este presente. Y que la gente también pueda exigirle a su... pasar boletas. En este momento de elecciones que estamos viendo, que también esto le sirva a la gente para que puedan, a la hora de enfrentar a un candidato o candidata, preguntarle y decirle, oiga, pero esto hace 100 años, yo vi en TVU que hace 100 años que pasa, ¿por qué no lo cambian ahora? Y ahí a lo mejor una respuesta va a ser distinta o va a generar algo en ese político, en esa política, para que tome consideración de que la gente también está ahí pendiente para mejorar la ciudad. Yo siempre le digo a los estudiantes, sobre todo de primer año, que uno estudia historia no necesariamente para saberse toda la línea del tiempo, que esa es una falacia, sino que uno estudia historia para comprender el presente. Y mirando este presente nos hacemos las preguntas sobre el pasado. Muchísimas gracias. Lo vamos a estar esperando entonces con estos nuevos temas para ir conversando en torno a lo que está ocurriendo y aprendiendo también por sobre todas las cosas. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos, Laura. Nosotros nos separamos rápidamente porque tenemos... ¿Qué pasó acá? ¿Estos son imágenes de hace 100 años atrás o son imágenes actuales? Oye, pero hay como nubosidad. Sí, ¿O está sucia la cámara? No, está nublado, está nublado. Tiene de todo un poco, oye, pero... Taco de Pedro Aguirre Cerda y en dirección hacia el sur de la provincia. Oye, a todo esto yo estaba viendo los avances del puente industrial. Le tengo fe. ¿Lo viste? Le tengo fe. La esperanza es lo último que se pierde, compañero. Sí, yo tengo esperanza. A veces me dicen que peco, pero no importa. Limpiamos el lente, pero desde la otra perspectiva, con estas cámaras, nos vamos a una pausa brevemente. A la vuelta ya vamos a estar conversando también de todo lo que significan estos 35 años de Leuca. Estamos exigiendo todo el respeto. El MAC es una herramienta para gestionar de mejor manera todos los procesos formativos, tanto de pregrado como de posgrado, que nos ayuda a identificar las brechas existentes para poder establecer planes de desarrollo y establecer un mecanismo de mejora continua que favorezca estos procesos formativos que sean de excelencia y calidad, en consonancia con el PEI institucional y con lo que queremos ser como una universidad de excelencia. Durante el primer semestre de 2024 tuvimos la posibilidad de analizar en el Consejo de Carrera cómo había sido el rendimiento en el segundo semestre del año 2023. Eso, a través de los indicadores del Sistema de Control de Gestión, nos permitió visualizar que habían asignaturas disciplinares en las cuales necesitábamos poner atención, por lo cual pudimos colocar ayudantías en estas dos asignaturas, lo que permitió que los estudiantes pudieran tener un mejor rendimiento durante el presente semestre. A través de la plataforma Power BI, ¿no es cierto? Nosotros tenemos todos los datos disponibles de todas las cohortes hasta el 2015. Esa herramienta ha sido muy valiosa justamente porque nos permite visualizar dónde se están produciendo algunos de estos nudos críticos y nos permite también conocer el background de los estudiantes. Otro beneficio que ha tenido el MAC en la Facultad de Ciencias Biológicas es que nos ha permitido utilizar esta información para el desarrollo del plan estratégico de la facultad. Hace 1 año y medio comenzamos el rediseño de la carrera para generar un nuevo plan de estudio.
Y toda esta información del MAC nos ha ayudado, nos ha alimentado a las reuniones que hemos tenido con el equipo de rediseño para diseñar el nuevo plan de estudio. Es una herramienta que como jefe de carrera la recomiendo. Una vez que uno aprende a utilizarla y a manejar los datos, se vuelve muy valiosa. Para mí ha sido algo muy provechoso, muy beneficioso el MAC. Lo he ocupado ya 2 veces en mi diplomado y me ha permitido beneficios como la capacidad de autorregulación del programa, darnos cuenta cuáles son los nudos críticos que tiene, también tomar medidas correctivas de cómo ir subsanando esos nudos en el programa, y también ha sido una instancia para tener una información más completa de quiénes son nuestros estudiantes y tener un diagnóstico y de ver cómo vamos también implementando metodologías y evaluación. Como programa de doctorado y en conjunto con el comité comenzamos a implementar el modelo de aseguramiento de la calidad el año 2023, en la etapa de diagnóstico y en la etapa formativa, y identificamos algunas ventajas que son importantes. Una de ellas tiene que ver con el proceso de retroalimentación que entrega el modelo. Entrega una retroalimentación del proceso formativo y del proceso de diagnóstico del programa, lo que favorece el proceso de toma de decisiones. Una segunda ventaja tiene que ver con la alineación que el modelo tiene con los estándares de acreditación. Eso permite que constantemente uno tenga presente cuáles son los criterios por los cuales este programa va a ser evaluado cada cierto tiempo. Esta es una invitación a todos los programas, a todas las carreras, de adquirirse a este MAC, porque sentimos que, como ya lo hemos utilizado en enfermería, efectivamente es muy beneficioso para la gestión curricular de las carreras y para el mejor seguimiento de nuestros estudiantes y poder establecer en forma oportuna mejoras para facilitar el recorrido de los estudiantes en su formación. Esta semana la conversas sobre fútbol. Esta semana la conversas con el DT de Naval de Talcahuano, Alejandro Pérez. A propósito de lo que hemos vivido estos días con la selección, quiero partir por aquello. ¿Te golpeó también lo que ha pasado con Chile? Sí, obviamente, la verdad es que el país es futbolizado. Nosotros todos estamos ávidos, expectantes, esperando que Chile clasifique. Lamentablemente no se ha dado en la última instancia y hoy por hoy la tabla nos muestra una realidad que es cruda, que es dura. Pero siempre el hincha tiene la última esperanza y lamentablemente años atrás, recordemos que en algún momento nos habíamos acostumbrado a la calculadora y hoy por hoy vamos a tener que estar igual como esa época pasada. Lamentablemente así, pero claramente el ánimo está por el suelo. No te pierdas la conversa este viernes a contar de las 20:30 horas y también en nuestras multiplataformas. Y a raíz de estos 35 años del Centro EULA, se están realizando diversas actividades y mañana, 28 de marzo a las 10 horas en el auditorio Gayutué, se invita obviamente a toda la población, hay que inscribirse obviamente para esta temática descarbonización en Chile, desafíos y oportunidades,
con la gerente de Medio Ambiente y Comunidades Conexión Energía, Carola Venegas, ex Seremi, además todo el trabajo que se ha estado generando desde Centro EULA, y obviamente queremos detallarlo junto al director, acá al Centro EULA, el doctor Ricardo Barra, además académico de la Facultad de Ciencias Ambientales. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación a comentar este 35 aniversario que hemos estado celebrando esta semana en forma bien intensa, con una muy buena participación de estudiantes, colegas y con excelentes conferencias. Estuvimos hablando en la semana ahí con el profe acerca de la contaminación ambiental, sí, lo que han sido esta época de mucho humo, sí, pero también lo que se viene. Sí. Ahora más adelante me imagino que más de una preemergencia ambiental se va a manifestar en la región del Biobío. Sabemos que Los Ángeles es un sector bien complejo en cuanto a esto. Y Connie, esto ha sido parte de las líneas investigativas del Centro EULA durante estos años, justamente conocer cómo se desarrolla el ecosistema, específicamente en la cuenca, pero ahí explorando estos diferentes factores que habitan nuestro territorio, que convivimos, sí, nosotros. ¿Cómo se partamos ahí desde sí, los inicios de la investigación? Un poco porque fueron estudios del EULA, porque en la década de los años 90 todos pensábamos que Santiago era la única ciudad contaminada en Chile, digamos, en términos de la contaminación atmosférica. Y fueron justamente una tesis de doctorado de un estudiante del EULA, que ahora es un doctor, que hizo el estudio en Chillán a fines de los años 90. Y descubrió que no era una propiedad única la contaminación atmosférica de Santiago, sino que también en otras ciudades de Chile también ocurrían problemas de contaminación atmosférica. Entonces yo creo que ese es como el leitmotiv, la motivación que tiene el centro en ir descubriendo cuestiones nuevas, descubriendo nuevas preocupaciones ambientales, pero también, ¿no?, en cómo vamos a empezar a solucionar este problema. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que hoy día estamos planteando, ¿no? ¿Qué innovaciones tecnológicas vamos a tener que crear para descontaminar, para mejorar sistemas de tratamiento? Claro, porque ¿para qué hacemos este levantamiento de datos si no es para tomar mejores decisiones? Exacto. Hablamos de ingeniería ambiental, sistemas acuáticos, planificación territorial y sistemas urbanos. Inmediatamente lo que pienso, profe, usted señala años 90, ya que estábamos hablando con la profesora Laura. ¿Cómo era Concepción o cómo era el Gran Concepción en los años 90 y cómo ha cambiado en estos 35 años con cosas tan básicas para uno en estos momentos como los dispositivos móviles? Exacto. La tecnología, ¿cómo ha permitido generar una mayor optimización de estos datos y de este levantamiento de información en el terreno? Ayer en la reunión que tuvimos con las organizaciones de la sociedad, al final hubo una consulta de qué nos pedirían al EULA, digamos. Y justamente la mayoría de las organizaciones de la sociedad dicen: queremos información, queremos que esta información sea fácil de acceder, que sea entendible. Y yo creo que ahí tenemos un desafío en cómo traducir toda la información científica que generamos en el monitoreo del agua, en lo que hay en el aire, digamos, y la hacemos accesible a la gente, de manera que pueda hacer una aplicación, me imagino yo, claro, ¿no?, en que la gente pueda investigar automáticamente cómo está la calidad del agua en el río Biobío, cómo está la calidad del aire que estamos respirando y otras informaciones que pueden ser importantes para la comunidad y para proteger la salud, por ejemplo, en circunstancias como la que ocurrió con el humo de los incendios el otro día. Yo estoy seguro que eso debería haberse gatillado un preemergencia o emergencia ambiental. Pero estamos fuera del periodo en que esos escenarios ocurren, porque el periodo para decretar emergencia y preemergencia es ahora en abril hasta septiembre. Según la normativa legal. Exactamente. El marco legal. Ya. Pero obviamente tenemos otros eventos que ocurren fuera de ese periodo que también... Y hay que tener la flexibilidad. Exactamente, también. Exactamente. Entonces seguramente estos sistemas de información, el uso de inteligencia artificial ahora, que ustedes saben es una nueva herramienta que probablemente va a ayudar a que esta información ambiental que se genera en centros como el nuestro, en sistemas acuáticos, en ingeniería y en planificación, pueda ser transferida al público de manera mucho más sencilla. Sabemos que las investigaciones científicas son justamente ciencia, por ende tiene su forma de escribirse, su forma de interpretarse, su forma de dialogar, de conversar, de debatir. Pero hay un desafío que tiene el EULA, porque el EULA nace en esa vinculación con la comunidad. Exacto. ¿Cómo se le traspasa ese conocimiento a la ciudadanía? Ya, una primera cosa que estamos tratando de hacer es poner toda la información que hemos generado en los 35 años disponible. Entonces estamos creando una biblioteca digital,
de manera que toda la gente tenga acceso. Pero claro, hay mucho de esa información que es solo publicaciones científicas y además en inglés. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo por traducir, digamos, esa información y explicar a la gente qué significa eso en términos un poquito más coloquiales, de manera que la gente pueda entender por qué hacemos lo que hacemos, ¿ya? Están apareciendo, digamos, una serie de desafíos hoy día. El tema del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación son temas que están muy vinculados, de manera que si ustedes me preguntan por los desafíos, como estábamos conversando en el intertanto, ¿no? Yo creo que uno de los principales desafíos es hacer investigación que nos vincule con la comunidad, pero a la vez responda a las grandes preguntas que ocurren. ¿Qué va a pasar con el agua en el río Biobío? ¿Cuáles son las predicciones del cambio climático? ¿Qué va a pasar con la contaminación atmosférica en la ciudad? ¿Qué va a pasar con la salud de las personas? ¿Qué va a pasar con nuestros sistemas naturales? ¿Ya? Son las grandes preguntas que nosotros teníamos ya en los años 90, pero que claro, los problemas han ido incrementándose en alguna casa, algunos se han resuelto, por cierto, como los sistemas de tratamiento. Cuando empezamos el EULA no había plantas de tratamiento. Las aguas servidas, las aguas industriales iban al principal cuerpo de agua de la región sin ningún tipo de tratamiento. Entonces, claro, los desafíos son otros. Hoy día escuchábamos la charla de la doctora Ethel El Jarrat del CSIC de Barcelona, yo diría uno de los centros líderes en el mundo en el estudio de cosas nuevas, de contaminación, y me dejó muy preocupado porque nos contaba un poco el tema de los plásticos, pero no solo de los plásticos, sino que los aditivos y cosas que se le agregan a los plásticos para que cumplan la función que tienen. Y muchos de estos compuestos son tremendamente peligrosos para la salud nuestra y para los ecosistemas. Claro, y estamos viendo esos efectos de una u otra manera también en esta generación, porque finalmente me imagino que todo lo que se investiga busca tratar de solucionar los problemas del presente, pero se entiende también que hay tiempos de investigación y cosas que van a largo plazo. Pensando en eso que señalaba de esta doctora que nos acompañó en esta jornada, los desafíos que tenemos a nivel local y principalmente también desde el Centro EULA que quieren abarcar, ¿son similares a los desafíos a nivel internacional? ¿Cómo estamos también situados en torno a lo que está pasando afuera, a lo de la ODS, pero también a las problemáticas propias de nuestra zona? Sí, en realidad todos los problemas globales son locales también, ¿ya? O sea, todos estos problemas que se hablan así de cambio climático, de pérdida de biodiversidad, lo estamos observando también en nuestra región. Y ya lo describimos con mucha atención comparando lo que era el 2020 con el 90 en nuestro libro de 30 años. ¿Ya? Y vamos a tratar de hacer este ejercicio también para el libro de los 40 años, que esperamos cumplir en 5 años más, ¿no? de indicar, ¿no?, cómo ha ido cambiando el sistema y lo importante que es vigilar cómo va cambiando. Es como cuando el médico tiene que vigilar la condición del paciente en un estado crítico, ¿no? Hay que vigilar los parámetros para ir viendo si el paciente tiene posibilidades de recuperarse o si está empeorando, ¿ya? Yo creo que ese es nuestro principal desafío, cómo seguir haciendo ciencia de muy buena calidad, por un lado, ¿no es cierto?, reconocida nacional e internacionalmente, pero a la vez cómo esa ciencia que hacemos tiene un mayor impacto local, un mayor impacto en las comunidades, un mayor impacto en la región, ¿ya? Y cómo podemos hacer que esta región transite hacia la sostenibilidad que todos queremos. Y en eso sabemos que, lo mencionó Connie, justamente las cosas que se han hecho antes no necesariamente fueron pensadas en qué es lo que va a ocurrir ahora. Pero cómo también hacemos, que nosotros hablamos de los impactos en políticas públicas, pero hoy en día no solo tenemos que impactar las políticas públicas, sino que también tenemos que llegar justamente a las personas y llegar a quienes son hoy en día los que están quizás generando estos focos de contaminación. Hablamos de las grandes empresas, de las grandes industrias. Por ejemplo, hoy leía también acerca del uso del vidrio, del vidrio y el aluminio. El vidrio y el aluminio son unos materiales reciclables. El aluminio, cuando se recicla, tiene cierto grado de toxicidad, eso sí. Es por eso que el vidrio es el material reciclable número 1. ¿Por qué se dejó de fabricar las cosas en vidrio? ¿Por qué se dejó de hacer eso, por ejemplo, y tener containers de reciclaje de vidrio? No, la bolsa de esa era una de las incógnitas que dejaba abierta. Pero si uno compara el peso del vidrio y el peso del aluminio, ¿no es cierto? Y sin duda el aluminio es mucho más liviano. Claro. Y si algo es más liviano, para trasladarlo, transportarlo, es más fácil
Gasto menos energía en trasladar aluminio que en trasladar vidrio. Y eso es un gasto menor de energía, menos emisiones quizás, etc. Entonces, lo que nosotros sostenemos es que en general en todos estos procesos, ¿no? Tanto el vidrio como el aluminio son materiales tremendamente simples y por eso son fácilmente reciclables. Y quizás que estamos pensando ahora, digamos, de que probablemente en el futuro, en el diseño de nuevos materiales, tenemos que volver a esa simplicidad. El plástico es un material tremendamente complejo, muy difícil de reciclar. Aprendíamos también hoy día en la conferencia, ya muy difícil de reciclar porque el compuesto es súper tóxico. Entonces, si uno lo recicla, va a reciclar también la toxicidad del compuesto. Y a lo largo de un periodo de tiempo muy largo. Es más costo, finalmente. Exacto. Sí, el vidrio se funde y se hace nosotros tenemos un grupo, justamente en nuestro departamento de Ingeniería Ambiental, que estudia estos procesos, pero mirando todo el ciclo de vida, ¿ya? De manera de sacar bien las cuentas. ¿Ah? Porque aparentemente uno puede decir, bueno, y lo discutíamos ayer en la tarde, ¿no? La construcción en madera tiene un montón de ventajas, ¿ya? Por sobre otros materiales. Conduce mejor la energía, es más liviana, etcétera, digamos, es más flexible. De hecho, por ejemplo, la cultura japonesa construían todo en madera y tela por los terremotos que hacían que fuera mucho más fácil de levantar las ciudades. Y hay una iniciativa que está dirigida por Frane Silich, que es Bio Madera y que es muy interesante, ¿no? Pero ayer se empezaba a decir, pero ¿qué pasa con la fijación de carbono? Que sabemos que está en la madera, pero ¿qué pasa en todo el ciclo de vida? Desde la plantación hasta que esta unidad hecha en madera termina su vida útil y la transformamos en otra cosa, ¿ya? Entonces ahí hay que hacer más desarrollo, más investigación, pero por supuesto eso no puede impedir que una región como esta, que es rica en madera, ¿no es cierto?, no invierta en hacer cosas de madera, ¿ah? Porque eso mueve ya lo tenemos, hay que aprovecharlo. Tenemos que aprovecharlo, o sea, en vez de quemarla, como lo estamos haciendo hoy día, y eso es un argumento muy potente, ¿no es cierto?, ¿por qué no lo usamos con un fin un poco más elaborado, ¿no?, como puede ser la construcción? Entonces yo creo que esto del ciclo de vida es muy importante y nosotros tenemos un grupo en el EULE y la facultad que está estudiando esto para tener números que efectivamente nos digan que es mejor el vidrio o es mejor el aluminio, ya al final de todo el ciclo. Profe, claro, yo entiendo que el EULA hace 35 años ya la industrialización, el tema del plástico ya había llegado, quizás no con tanta potencia como hace 20 años, pero ya estaba inserto esto. A nivel global, en el momento, porque claro, uno entiende que lo económico mueve esto. Sí. Entonces, obvio, es más peso, se te rompe la botella de vidrio, es pérdida. Ya, hagamos plástico, hacemos botellas de plástico. Pero en ese momento, o cuando se genera este cambio, porque ahora todos estamos como muy pachamámicos, volviendo a la natural. Sostenible, claro. Y claro, todos somos sostenibles. Y todos estamos volviendo a nuestras raíces, que la bolsita de gel, y está súper bien. Muy bien. No estoy cuestionando eso, sino lo que voy que tuvimos que darnos una vuelta, dejarla embarrar en el planeta para volver donde estábamos y estábamos haciendo bien las cosas. ¿En qué momento se dijo como, oye, ¿sabéis que esto está mal? Cambiemos al plástico. ¿Qué pasó también ahí en la comunidad científica de, chuta, esto puede generar complicaciones? Sí. Y las estamos viendo. Pasó que la evidencia científica empezó a mostrar, ¿no es cierto?, que un material noble como el plástico estaba en los organismos, en el medio ambiente, estaba en la Antártica, está en el aire, está en el cerebro de las personas, está en todas partes. Y decimos, no, pero esto no es bueno, digamos, eso es un problema, ¿no? Y eso es lo que motivó la urgencia ahora por tratar de globalmente ponernos de acuerdo y decir, oye, mira, tenemos que mirar con más atención el tema del plástico, pero cuando uno hace el análisis del ciclo de vida del plástico, uno se da cuenta que también fabricar plástico demanda del 6 al 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. O sea, se vincula también no solo con el problema de la contaminación, sino que también con el problema del cambio climático. Y también hay intereses ahí que quieren defender, porque está la industria del petróleo, ¿no es cierto?, que por supuesto, de donde son las materias primas para hacer el plástico, y quieren por supuesto defender sus intereses, digamos. Entonces, se transforma en un problema bastante complejo y por eso es muy difícil a veces lograr los acuerdos que necesitamos para ir avanzando. Y bajaría la benzina también. Exactamente. Si es que todo el petróleo se hiciera para combustible, entonces es que está muy alto el precio de la benzina. Claro, ¿no? Entonces hay y eso es lo que estamos también desde la ciencia tratando de comprender mejor, ¿no? Y por eso es tan difícil que el concepto de sostenibilidad tenga una expresión práctica, porque tiene que involucrar, por un lado, la parte económica, por cierto, pero también la parte del medio ambiente y la parte de la sociedad. ¿Ya? Entonces va a ser la sociedad también
con su información, con el nivel de decisión que tenga, con las ganas que tenga, de decir, oye, ¿sabes qué? Ya no quiero usar más plástico. O sea, el plástico de un solo uso no tiene un sentido. Es un desecho que generamos muy rápidamente, que a mí me dura un segundo y que va a estar en el ambiente por cientos de años. ¿Ya? Que se los vamos a dejar a las generaciones futuras, ¿no es cierto? Y en un escenario que tenemos una sociedad que consume mucho y que cada vez que consumimos, ¿no es cierto?, generamos también desechos. Y así va a continuar hacia adelante, porque a veces nosotros, a todo esto, como están de moda una nueva película infantil, bueno, hay dos películas que se rehicieron, que es Blancanieves por su parte y Lilo y Stitch, pero hay una película en particular que se llama Wall-E, que es la película justamente que trata acerca de un mundo lleno de basura, donde ya no crecen plantas, y acá no estamos, si nos ponemos bien serios, no estamos tan lejanos a aquello, porque por ejemplo acá nosotros ya tenemos problemas en la región con el tema de los vertederos. Ya tuvimos el cierre de Hidronor hace un tiempo atrás. Y ahora, ¿qué es lo que viene? O sea, vamos a tener que empezar a tener más espacio donde guardar cada vez más basura. ¿Y qué pasa cuando lleguemos al momento en el que ya no tengamos espacio donde guardar basura? ¿O no será más fácil cambiar el estilo de vida? ¿Lo vamos a enviar hacia afuera? ¿Vamos a enviar toda la basura hacia el espacio y que se vaya hacia...? ¿O qué vamos a hacer? Algo tenemos que hacer. Vamos a llegar a un momento tarde o temprano en el que ya no vamos a tener donde dejar la basura. Claro, algo tenemos que hacer, y ahí los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos ponen una tarea. Dicen, bueno, tratemos de arreglar estos modelos de producción y consumo y transformemos estos modelos de producción y consumo actuales que generan un montón de basura. Y como usted muy bien dice, Matías, tenemos una crisis de la basura. Si usted habla con cualquier alcalde y ve lo que invierte el municipio en botar basura, que yo digo, en realidad yo creo que vamos a tener que empezar a cambiar el concepto, porque estamos botando un montón de recursos también. ¿Ah? Y yo creo que una de las actividades que nosotros vamos a proponer, y que estamos discutiendo en estos días también con los colegas y en las discusiones que hemos tenido con las organizaciones de la sociedad, es cómo empezar a pensar formas de sacar recursos que estamos botando. ¿Y cómo se logra conversar y dialogar con las empresas, con el mundo privado en torno a esto? No es tan fácil, pero también yo creo que... hay una disposición ayer una de las cosas que se discutía era que no nos podemos sentar a conversar, digamos, si no tenemos algo de confianza y empezamos a respetarnos y a escucharnos. Y yo creo que a esta región le falta eso, le falta que nos juntemos, que nos escuchemos, y la universidad es un espacio para eso, y por eso organizamos la reunión de ayer en un contexto de respeto, de escucharse. Y yo siento, mi impresión fue, como conclusiva de la actividad que tuvimos ayer, era que necesitamos dialogar mucho más. Entender al otro, escucharlo también, ¿no? Entender las posiciones, las miradas, porque de esa forma vamos a ir construyendo una cosa que nos falta en el país, que es una mirada común. Una mirada de qué región queremos construir, qué plan de industrialización necesitamos efectivamente para que esta región tenga, ¿no es cierto?, mejor calidad de vida, en que todos ganemos, ¿no? Y que nuestras generaciones futuras, que sabemos hoy día aparecieron los resultados del censo que ustedes comentaban, ¿no? Que nos trae buenas noticias, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer en el futuro, ¿no? Con más viejos, con menos niños y una sociedad que de una u otra forma tiene una crisis estructural, ¿no?, de participación, ¿quién nos va a cuidar finalmente con un planeta cuidados, destruido? etcétera. Entonces tenemos que ya estar pensando, y eso es un rol nuestro también, ¿no es cierto?, pensando en qué vamos a hacer. Y desde el medio ambiente nosotros tenemos algunos desafíos que, como ustedes mencionaban, queremos hacer que esta región sea más... Y queremos que las personas también conecten con estas temáticas, por eso también todas las actividades hemos ido visibilizando. Estuvimos hablando de lo que significó esta corrida, obviamente, en el contexto de los 35 años y el Día Mundial del Agua, pero cómo se vienen estas actividades también abiertas para la comunidad, para los centros de la sociedad civil, pensando que también son las vecinas, los vecinos muchas veces que levantan estos temas, que proponen incluso a investigadores del Centro EBLA, de la Facultad de Ciencias Ambientales. O que piden asesoría también. Que requieren esos datos para ir también a donde las autoridades, oye, no pueden construir acá porque hay esta biodiversidad. ¿Cómo se está gestando esto? La señora Luisa, defensora del humedal Vasco da Gama de Hualpén, nos mostraba un video. Sí, nos mostraba un video de una construcción que hay rodeada de agua, una construcción que se hizo sobre un humedal, ¿ya? Y claro, ella decía, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Quién es el responsable de esto? Digamos, de forma que hay una serie de desafíos, y esa es exclusivamente falta de diálogo, falta de comunicarnos, falta de entender
No necesariamente que nos falten recursos para resolver los problemas, los recursos yo creo que existen, ¿no? Pero los estamos gastando en cosas que finalmente... Son falta de voluntad sí, muchas veces. miles de millones de pesos en botar basura, cuando a lo mejor podríamos invertir esos recursos en recuperar cosas valiosas de la basura y generar economías circulares, que va a ser un desafío y que nos planteaba la profesora El Jarrat esta mañana, que ellos como centro en Europa, en España, tienen, ¿no es cierto?, pensando esto de la economía circular. Porque la economía circular trata de imitar lo que hace la naturaleza. Y mientras estemos más cercanos a la naturaleza, vamos a estar haciendo mejor las cosas. Nos va a ir mejor. Ahí estamos viendo también nuestra plataforma de Instagram, esto del Centro EULA, para que vayan también. Queda todavía la jornada de mañana, descarbonización en Chile. Ahí hay un panel bien interesante sobre el rol del género. En las ciencias ambientales, del rol que tiene y las dificultades que muchas veces tienen las mujeres científicas para desarrollar y desempeñar su actividad en contraposición a los varones. Así que va a ser bien interesante. Sí, bueno, algo relevante también dentro del trabajo que se está haciendo la perspectiva de género. Dentro de los objetivos de la ODS también precisamente tiene que ver con buscar este equilibrio y en relación también a ese trabajo. Estábamos hablando hace una semanita atrás de estos 35 años, los balances, pero ¿cómo se ven los próximos 35 años? Nosotros estábamos adelantándonos 100 años más adelante con la profe Laura, pero ¿cómo se vienen estos próximos años? Yo creo que son grandes desafíos que tenemos. Pero que de una u otra forma, y eso nos ilustraba el profesor Munkichi, que esta mañana necesitamos generar condiciones para mejor y mayor colaboración. Si colaboramos más, yo creo que uno de los aspectos que ha hecho que el EULA dure todo el tiempo que dure y que va a seguir durando más, es que justamente tenemos muchos amigos, muchos partners, muchos colaboradores nacionales e internacionales que nos han ayudado a posicionarnos donde estamos hoy día. Entonces, creemos que en el contexto de la colaboración, del trabajo con nuestros pares, digamos, está una base para poder seguir dándole vida al EULA, seguir respondiendo a las demandas de la sociedad. Y lo que nos decía el profesor en la mañana era escuchen. Más que hablar, escuchen lo que dice la gente, las necesidades, porque ahí van a estar las claves de las respuestas que vamos a dar desde la ciencia a esas demandas que vienen de la sociedad, del mundo público, el mundo privado, las comunidades. Se va a retomar quizás esta conexión internacional que en algunos momentos hubo. Bueno, de hecho, parte de los orígenes del EULA tienen relación con esto también. Sí, por supuesto. Tenemos una amplia red en realidad de cooperación internacional, no solamente con Italia, que nos vio crecer, sino que también con Europa en general, con Norteamérica y también con Asia. Estamos empezando una activa colaboración con colegas de China, de Japón, de Corea, ¿no es cierto?, que son también centros importantes de generación de conocimiento y de tecnología. Y nosotros siempre a disposición de entregar, también de visibilizar este conocimiento, y es parte del trabajo colaborativo que se genera. La unión hace la fuerza y es parte también de la misión que tenemos como medio de comunicación. Profe, siempre un gusto, y ahí nos estaremos viendo también en estas próximas actividades. Muchas gracias por la invitación y siempre disponibles a colaborar con ustedes también. Muchas gracias, profe. Pausa, última pausa, con imágenes de Consecam, Concepción nublado. Ya se vienen esas precipitaciones. ¿Vendrán esas precipitaciones, sí o no? ¿Llegarán? A la vuelta de la pausa les vamos a entregar también avances de lo que se viene con esta proyección en el tiempo. Ya estamos de regreso y queremos hacerle una invitación a usted que nos está viendo en su televisor y tiene su teléfono en la mano, como usted, don Matías. Lo invitamos a que aquí, ahí, escanee el código, porque nos va a llevar directamente a nuestro sitio web tvu.cr, porque está nuestra señal online, también están todas las informaciones de lo que va generando nuestro equipo digital, las entrevistas, pero también las temáticas
que van pasando en la contingencia, nuestro equipo va generando también las notas, como todo lo que está pasando, por ejemplo, con el Servius, donde hay esta nueva postulación para 125 cupos de integración de S19 en 3 proyectos en Penco y San Pedro de la Paz. Protección del santuario de la naturaleza también. Perspectivas desde organizaciones locales. Lo que fue el recibimiento de Connie, tú estuviste ahí también. Habitantes del bosque, Hoy intervención estuvo muy lumínica. lindo eso. Yo no lo pude ver. No vine, quería venir, pero... Vi las fotos. Pero vi las fotos, vi los Yo videos, vi las fotos. muchas de mis amistades en redes sociales vinieron. Eso es lo y más, eso es lo que, por ejemplo, a mí igual me genera el taco. Que, por ejemplo, A ver, ¿qué taco? que no puedo... Tienes 2 minutos para alegar, a ver. En estas cosas uno a veces tiene que decidir entre voy o no voy. Ah, en cambio, pero cuando estabas yo vivía en el centro, sí, ayer estaba trabajando. ¿Viste? ¿verdad? Así que nada que Toda la ver. razón, toda la razón. Pero ¿sabes qué? ¿Dónde Se me pueden ver había las olvidado. cosas? Sí. Estaba atenta. A todos estoy atenta yo. Si usted se pierde algo de lo que estamos generando como medio de comunicación, está trabajando, quizás, no sé, tiene cosas que hacer y quiere revivir alguna de estas entrevistas, ingresa a nuestro canal de YouTube. Queda alojada nuestra programación completa, tenemos nuestra señal también en vivo. Se suscriben, inmediatamente llegan las notificaciones también de todo lo que vamos generando y de nuestro material histórico, Niño Illuminati y tantos otros personajes que han quedado ahí en la historia de TVU, pero están también a través ahí de @TVU_televisión. Yo te señalaba que a ver si se viene la lluvia, la agüita, para el sábado hay 80% de probabilidades de que precipite. Vamos a ver si es que llega, porque la precipitación puede ser que llegue o no. Nunca sabemos. Puede ser que mañana salga el sol repentinamente y no. Oye, y hay 29 grados. Grandes pensadores, pues. Oye, pero cambiemos de idea. A ver. Ya, cerremos por fuera. Ya estoy cansado. Ya rellenaste los 2 minutos que necesitamos. Oye. Oye, pero cambiando de tema. Efecto lupa. Salir para adentro. O sea, salir para afuera, salir para afuera, subir para arriba. Oye, ¿te acuerdas lo que nos dijo el profe? El convexo. Le doy un beso. Convexo le doy un beso. Es parte de todo. El efecto lupa, que puede o no puede generar algún tipo de incendio, es parte de lo que queremos ver a continuación, deseándoles que tengan una muy buena tarde y ya nos reencontramos mañana. Que le vaya. En esta nueva temporada, esta temporada 2025 de Multiversos, queremos darle la bienvenida a quienes ya son parte de la casa. Patricio Morales, académico del Departamento de Polímeros de la Facultad de Ciencias Químicas. ¿Cómo estás, Patricio? Hola, bien, nuevamente aquí, saludando ahí a los televidentes. Gusto conocerlos también porque nos conocían Matías, sí. Constanza. Sí. Un gusto igualmente. Así que aquí de vuelta, vamos de vuelta. Consultarle por lo que vamos a hablar en general. Sí. Nosotros estamos hoy en contexto de incendios forestales. Y nosotros siempre mencionamos que estos incendios ocurren por razones antropogénicas en su mayoría. Indirecta o directamente. Y hay un margen indirecto que siempre surge cuando hay un incendio forestal y que tiene relación con el efecto lupa. Queremos que nos cuente cómo se produce, qué es lo que ocurre y en especial en estas épocas de altas temperaturas. Sí. Vale, bueno, evidentemente que cuando me llamaron aquí yo me preparé un poco y tengo por aquí algunas cositas para poder apoyar, también un apoyo visual. Decir, eso sí, que al parecer, yo no he visto la noticia hoy, pero por las condiciones climáticas de hoy, amaina un poco el fuego, debido a que como la temperatura baja, entonces el agua que está en el ambiente se condensa y por lo tanto empieza a caer sobre los árboles. Y eso permite un poco apagar la llama. Eso es bueno. Y para poder explicar justamente esto del llamado efecto lupa, voy a hacer una comparación entre los bosques nativos de acá, que están en la región del Biobío y hacia el sur, y los bosques de mi zona, que yo vengo de la sexta región, que no son nativos, son introducidos. Entonces ahí está el eucaliptus y el pino. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa ahí? Eucaliptus y pino son árboles que necesitan poca agua, eso, pues, sobre todo el eucaliptus. Por lo tanto, como necesitan poca agua dentro de ellos, si miráramos la anatomía del árbol, yo no soy ingeniero forestal, pero si miráramos una materia de árbol, veríamos que hay poca agua dentro. Por lo tanto, lo que más tiene es celulosa, vamos a decir así. Es decir, desde las capas interiores hacia afuera, lo que más tiene
es algo que es comburente, algo que se puede quemar, porque no tiene tanta agua. En cambio, los bosques de acá tienen más agua. Son como una esponjita. Exactamente, acumulan más. ¿Y qué es lo que pasa? Que los bosques justamente donde son los árboles más secos se prenden más rápido. Pero los que son con más agua dentro les cuesta, porque es el agua el que absorbe ese calor. Y entonces por eso los incendios acá no avanzan tan rápido como avanzan en mi zona, a menos que hayan introducido justamente una especie acá. En algunos lugares, sectores, justamente. Por ejemplo, la tragedia de Santa Juana, parece que ahí había mucho alrededor bosque introducido. Sí. Es como cuando nosotros igual nos quemamos, ¿cierto? Cuando nosotros, nuestra piel también es lo mismo, pierde la humedad que tiene, o sea, la cantidad de agua que tiene, y ahí por eso también cuando hay quemaduras graves, también justamente... Claro, una piel así hidratada, como dicen, exacto, es menos propensa a quemaduras que una piel seca. Y eso es netamente por el agua, porque el agua absorbe ese calor que viene de la radiación que emite el sol. Pero en esto que estamos hablando del efecto lupa, hay unas cositas que explicar. Ah, mira, ese es muy buen estamos viendo apoyo. Un ejemplo, sí. Ahí estamos viendo un ejemplo. En redes sociales, videos que de verdad uno de repente queda como, wow, en el mismo vehículo al interior, donde aumenta la temperatura y queda algún vidrio, se generan hasta orificios en los sillones donde se está generando este efecto, pero sí. ¿Cómo funciona finalmente o cuál es la ciencia detrás de todo este efecto? Eso es lo que vamos a observar ahora. A ver, ¿ya? Permiso. Sí, adelante. Queremos verlo. Una cosa importante de esto, sí, esto es agua, nada más que la que bebo yo normalmente y ando por ahí, que es importante tener claro para entender esto. Y yo no sé, creo que inmediatamente lo pueden captar. ¿Cómo está el mango, digamos, de la cuchara con respecto a cómo está en el agua? Claro, se ve... Coincide, como proporciones, claro, se ve más... Se distorsiona. Pero si lo miran... esto es mucho más grueso abajo. No, se ve un poco hacia está la corrido. Está corrido, sí. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que es una cosa muy importante con respecto a la luz, que ocurre en lo que se llama un efecto de difracción, ahí sí. De difracción. Porque cuando la luz incide sobre otro material, lo que ocurre entonces es que cambia la dirección de la luz. Ya. Y entonces... por eso es que no vemos la cuchara recta, como estábamos viendo, sino que vemos que cambia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si la luz entra a un material y se mantiene ese material, vamos a decir que una cosa muy ancha, va a cambiar su dirección, pero va a estar mucho rato en esa dirección, porque no sale del material. Claro. Entonces, eso es lo que pasa con una lupa, ¿vale? Si vemos, no sé si pueden poner la lupa, ahora van a entender. A ver, vamos con la lupita. Sí, es que a lo mejor pueden poner la imagen de la... Por mientras que ponemos la imagen de la lupa, tengo una dudita. ¿Ya? ¿Qué pasa con la luz en un espejo, en un lente cóncavo? ¿Y qué pasa con la luz en un espejo convexo? Convexo, ya. ¿Cambia la cosa? ¿Cambia? Sí, cambia y varía, como decimos en mi historia. Sí. Para explicar justamente, esto me lo enseñó una amiga cuando estaba en Barcelona para ver la diferencia entre convexo y cóncavo. Me lo enseñó con la mano. Al convexo le doy un bexo. ¡Ah, me encanta! ¡Nunca se me olvidó! Y al cóncavo no le puedo dar un beso. ¿Ves? Entonces, esto es... Convexo y esto es cóncavo. ¿Cómo que te ponís ahí? Eso no se la sabía. Me recuerda a las matemáticas cuando más menos el amigo de mi enemigo es mi enemigo. Claro. El amigo de mi amigo es mi amigo. Qué analogía más cruel. No, y el otro el de menos menos, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Es posible. Ese muy cruel. Bueno, pero esa es una analogía para entender justamente los lentes convexos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el lente es convexo y la luz incide sobre él, lo que va a hacer el lente es tomar los haces que vienen y juntarlos en un punto. Pero al contrario, si claro, es cóncavo, lo que hace es disparar para todos lados. Entonces, no sé si pueden poner la imagen es un lente, la verdad. A ver, busquemos. Para mostrar cómo llega inciden los rayos. Y ahí no habría efecto lupa. No, cuando es así, no hay efecto lupa. Es cuando está cóncavo. Ya. O sea, está tirando para todos lados. Porque el efecto lupa, si vamos justamente a una lupa, lo que produce, por eso quería mostrar el video, pero lo puedo poner así, y es lo que pasa con nuestros lentes también del ojo. Ópticos. ¿No? Ópticos. Y los lentes que tenemos normalmente, el lente del ojo. Tiene esta forma. Ahí creo que la puse. Es así.
Entonces, cuando viene la luz e incide, así, cuando incide en esta parte y pasa por acá, no va a cambiar el índice de refracción, por lo tanto, no va a pasar que se distorsione, ¿no? Y lo que ocurre es que cuando sale de acá, salen todos los rayos hacia el mismo punto. Y ahí estamos cambiando a otro material que es el aire, ¿vale? Entonces el índice de refracción cambió y entonces se juntan en un punto. Y eso genera... Y eso genera justamente la concentración de los rayos, que es energía luminosa, pero que viene como, lo sentimos como calor, se juntan en un solo punto. Por eso ese solo punto concentra todos los rayos y por lo tanto está concentrando todo el calor ahí. Así que yo con una lupa, que es lo que hace normalmente, se puede empezar a quemar, que es lo que está haciendo aquí esta persona. Claro, entonces ahí lo que él está haciendo es justamente buscar, o sea, lo que se hace con la lupa. Yo igual lo hice cuando era niño. Yo creo que todos yo creo que la lupa... nunca... Con el sol en la mano para ver si te quemaba. Pero no lo hiciste con ningún bichito. Eso iba a decir, eso iba a decir. Nunca, porque hay una película animada, creo que lo hacía lo mostraba. Si no mal recuerdo. O por ahí. En Bichos, sí, tienes razón, en Bichos. Creo que nunca lo hice con bicho, sí lo hice con hoja. Ya. Con la hoja la iba, porque igual tampoco era como que saltaba llama, era como que se iba quemando de a poquito. Pero acá no tiene relación si es más grueso la lupa, el lente o no. ¿No tiene? Sí tiene más, tiene alguna relación. O sea, la verdad no es que sí sea más grueso, es la forma la que tiene. De hecho, saltando a las cámaras fotográficas, por ejemplo, las cámaras fotográficas son una sucesión de lentes. Claro. Entonces, justamente para lograr un lente grueso, es que ponen varios lentes juntos y como que están pegados. Ahí está la foto, ahí está la foto. Entonces, este es el punto focal, ahí está. Eso es justamente que si los rayos de... Ahí anda ya el bichito. Exacto. Pongamos la hoja, por favor. La hojita. Entonces, está la lupa, vamos a decir así, puesta ahí. Claro. Y esa es la forma, justamente que es convexo. Que le das un vexo, ¿ves? Entonces, por un lado y por el otro lado es convexo. Por lo tanto, los rayos se dirigen, pero cuando salen se juntan todos en lo que se llama un punto focal. Y esos rayos, como le decía, como traen calor, van a juntarse todo el calor ahí. Claro, y ahí hay un detalle, porque los que lo hicimos el ejercicio, uno tiene que encontrar el punto focal. Y después, si no, ya esto se dispersa. Ahora, cuando en un ambiente natural, donde pueda haber una botella con agua, donde puede haber un vaso, donde puede haber una botella de vidrio. Porque no va a haber una lupa. No, claro, o puede haber una lupa. Sí, que ahí la dejó tirar. Se puede dar. Ya. Eso no es tan sencillo. Vamos a decirlo así. Esa es la verdad. Volviendo a la lupa, como tú dices, la lupa hay que buscar el punto focal para que concentre el rayo. Por lo tanto, si una lupa está en el suelo, está tocando la tierra o una maleza, por ejemplo, no está en un punto focal. Entonces no vas a generar. Entonces tienes que hacer ese movimiento, ¿no? Para concentrar el rayo en el punto. Lo otro es que no basta solamente con eso, porque lo que tú describes de hacer hoyitos, es claro, es que va quemando hacia alrededor, pero no aparece una llama. Entonces para que se produzca un incendio tiene que aparecer la chispa. Claro. Y eso va a empezar a quemar y se produzca la llama. Entonces, cuando tenemos un elemento como este, que es una botella de vidrio, ¿vale? Y lo que normalmente dicen está botada, ¿sí? Está así. A ver, vale, eso que quería que más o menos quedara para que se vea cómo atraviesa la luz. Vale, ahí. Entonces, con esto voy a simular que es el rayo de luz, ¿Ya? que es el que va a atravesar. No voy a volver porque está un poco largo. Entonces, si se fijan y toca ahí a la pared del vidrio, y claro, tú lo estás viendo bien, ¿cómo está? ¿Qué forma tiene eso? Sería cóncavo. Sería convexo. Convexo, bien ahí, convexo. ¿Vale? Y claro, ¿qué es lo que diría uno? Bueno, la parte de abajo también es convexa. Claro. Entonces, convexo con convexo debería producir eso. Pero entre esta parte de arriba y esta parte de abajo, ¿qué hay en medio de qué está llena la botella? Aire. Porque es distinto si tuviera líquido. Exacto, también. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, los rayos pueden entrar ahí, pero como les decía, siguen, pero no es el mismo material. Claro. Lo que encuentran ahora es aire, Claro. Entonces el rayo se desvía, cambia el índice de refracción. Entonces cuando vuelves a tocar la pared de abajo, que es Ya convexa, no es- se divide para otro lado. Ya no se genera un No punto es el focal. efecto lupa. No se puede hacer un efecto lupa potente, lo voy a decir así,
como si fuese realmente una lupa que se están tocando los dos vidrios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para que esto ocurra, imagínate esta botella que está tirada aquí. Hemos visto en distintos lugares, sobre todo de estas botellitas. En el verano. Imagínate, por ejemplo, donde estaba ahora grave Hualqui, ¿no? Sí, el bosque de atrás yo vi las llamas. Esa botella tirada en el, ¿cómo se llama? En el pastizal. En el pastizal. Ya. Digámoslo así. No el pastizal. Digámoslo en el bosque, en medio del bosque. ¿Qué es lo que va a pasar? Si tú tienes justamente en un día despejado y el rayo toca ahí a la botella, justamente, lo que pasa es que después eso va cambiando con la sombra del árbol, porque como la tierra es rota, ya. Y entonces, el sol de las 12 que el sol de las Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a tener un bloqueo de una hoja que le va a dar sombra. Claro. Entonces después eso se va a mover y ahí va a volver el rayo, pero después va a venir otra hoja y le va a dar sombra. Entonces el efecto de llegar ahí no es continuo. Por lo tanto, es muy difícil que en un bosque tupido, con una botella se vaya a generar un incendio. ¿Dónde es más probable que eso ocurra? Cuando esto esté siempre abierto a campo abierto y sea un pastizal que dijeron. Ahí sí puede. Ahí podría ocurrir. ¿Pero por qué? Porque está incidiendo mucho rato la luz sobre la botella. Y como el buen dicho, pasto seco prende el tiro. Sí. Porque claro, distinto si fuera un pasto húmedo, verde, claro, tal cual. Nuevamente, por el agua. Porque el agua es la que absorbe el calor. ¿Y qué pasa ahí también, aprovechando que estamos hablando de cómo la luz se comporta en este, un poquito fuera de lo que son las lupas o el vidrio como tal, pero también con el tema de los espejos? ¿Qué pasa si, por ejemplo, hay un espejo que tiene cierta curvatura? Cierta curvatura. Claro. Sí. Se podría dar fue también. A maquillar, llevó otro espejito y lo dejó tirado ahí en el bosque. Se quedó ahí en el bosque o algo así. Sí, ya. Mira, dije creo un error antes cuando era cóncavo. Depende de cómo dirijas la luz, pero también se ve en las... creo que con la antena parabólica se va a entender. Las antenas parabólicas son así, ¿no? Cóncavo. Entonces sí, si recibe la señal también la podrían concentrar en un punto. Por eso tienen esa... Por eso tienen ese punto. Por eso tienen ese punto. Entonces, en Estados Unidos, una vez pasó que hicieron un edificio cóncavo, convexo, depende de donde lo mires. Claro. ¿Vale? Entonces, claro, si el edificio estaba así, mirando, vamos a ver si lo puedo poner ahí, claro, y la luz llega aquí, rebota o pasan algunos, pero no se genera un punto. Pero si la luz daba por este lado, se juntaban en un punto y empezaron a calentar la población que estaba adelante, la villa o la ciudad. Claro. Entonces tuvieron que derribar el edificio. Porque estaba provocando justamente un efecto lupa de calentar mucho porque concentró todo. Entonces tú decís, pero el arquitecto no sabía de óptica. Claro. ¿Cómo hace un edificio así que le llega el sol de frente y entonces pues todo se junta? Ponlo de lado, claro. O sea, claro, ponelo de lado, claro, pero claro. Es que quería que le llegara el sol cuando tuviese... Y además que... Pero el calefacción en el sector. Puede ser, pero el problema es que el edificio era de vidrio completo. Más encima. Entonces claramente ocurría el efecto. Entonces, no. Yo ahí no sé cómo lo permitieron esa... O sea, ahí tienes una explicación de cómo, por ejemplo, también esto influye en la arquitectura, que quedó mal diseñada. Ahí tenemos, por ejemplo, también lo que ocurre con los espejos. Con un espejo. Con un espejo. Ahí está con el espejo, ¿viste? Con el plástico. Ahí está con el esto que espejo. es como plástico, metal, cartón de las papitas. Uy, muchos de los espejos, por ejemplo, estos de maquillaje, son justamente... Que también tienen la forma... Tienen forma cóncava en este caso. Cóncava, claro. Sí. Esto depende mucho de si está plano o, como decías tú, si tiene una forma oscura. Si está cóncavo, va a concentrar más. Pero lo que pasa con un espejo es que el espejo refleja la luz. Entonces, claro, lo que está ocurriendo ahí cuando tratan para quemar es que si tú pones un objeto del sol, directo, sin nada, no te va a quemar. Pero ¿por qué cuando pone el espejo sí quema o aprende? Bueno, eso porque justamente el espejo concentra un haz de rayos. Porque cuando estamos nosotros aquí al sol, nos llega desde todas partes. Pero acá no está llegando de todas partes porque el que venía acá, el rayo que estaba aquí, pasó de largo. Y acá pasó de largo. Entonces, ¿qué es lo que hizo el espejo?
agarró todos los que venían de aquí y hace y entonces hizo, como vamos a decir, como que se suma uno con otro. Y todo eso sale, y por eso es que probablemente justamente ahí lo que muestra es que empieza a quemar el papel, porque nuevamente es una concentración de calor que después se transforma en combustión. Esto no varía si, por ejemplo, no sé, me puse creativa, porque hay de estas botellitas transparentes, pero también hay botellitas verdes. Claro. ¿Varía? Sí, sí. ¿Por qué? Porque cuando tiene color un objeto, ¿qué es lo que pasa? Los rayos que vienen lumínicamente del sol tienen lo que se llama, mejor dicho, se categorizan en distintas longitudes de onda. Eso quiere decir que la energía que emiten, el verde, el rojo, es distinta. Por lo tanto, si la botella es verde, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El objeto, y esto es una cosa muy importante del color, que la gente cree que es verde porque así, no. Uno ve esto amarillo. ¿Vas a ver qué botella elegir? No porque es amarillo. Es porque lo que está hecho este material absorbió todos los otros colores y este no le servía y lo refleja. Lo rebota. Entonces tú ves la botella verde porque la botella absorbió todos los otros colores y reflejó el verde. Entonces hay un color que no está entrando, por lo tanto hay menos energía. Por lo tanto, y este que es transparente, porque entran todos, porque la anulación de los colores cuando están todos juntos. Mira. Si hay una botella negra, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Sí, porque, claro, me quedé pensando porque hay botellas en el mercado sí, azules, hay diferentes colores. Hay distintos colores, hay diferentes colores. Sí, claramente. Pero eso es el efecto lupa, digamos, para que se logre y pueda lograr producir un incendio. Ahora tienen que ser unas condiciones muy, muy extremas. O sea, le tiene que llegar sol todo el rato para que pueda ocurrir. Tendría que estar totalmente. O sea, la probabilidad existe. La probabilidad existe, pero claro, si es un bosque tupido, es muy baja. Si es un pastizal, ya ahí eso es más alto. Esto es como pongámoslo a prueba. Claro, como pongamos ya, tarea para los dos. Tarea. No podemos provocar un incendio, no. En un espacio controlado. Sí, porque finalmente, claro, como este, ¿viste? Pienso, ahí está no sé, por ejemplo, en mi casa el sol llega en la mañana y llega hasta, bueno, ahora como está, se corrió un poco el horario, pero normalmente es como de 10 a 2. Pero a medida que va variando, también va, no es siempre en el mismo lugar que llega el sol, pues se va moviendo, como nos vamos moviendo. Entonces, pienso la cantidad de tiempo que debiese estar esto para que generara. Exactamente. Y por otro lado, como tú dices, hablemos en términos no coloquiales. No significa que el sol se va moviendo, pero sabemos que la Tierra es la que rota, ya. Se va moviendo el sol supuestamente. Entonces, claro, si el sol está en este lado o está aquí en el cenit, la cantidad que puede tirar de rayos es alta. Pero si está en este lado, está recién saliendo, entonces choca con el lado que está oscuro, que está de noche, entonces es menos intenso. Por lo tanto, si está después ya por acá, ahora nos toca la noche a nosotros, la luz que llega es súper corta la ventana. Por eso es que las condiciones tienen que ser muy, muy, muy específicas. Por ejemplo, primero, la botella, sobre un pastizal seco. Segundo, muchas horas de intensidad de luz y altas temperaturas, que normalmente es lo que pasa en Australia. Eso iba a consultar. Te adiviné. Claro. Te vio cara de koala. Empecé a pensar en las condiciones y dije, claro, ¿qué países dan con esas condiciones? Justamente Australia que se registran las temperaturas. ¿Cuál es su bosque natural allá? Claro. Eucaliptos. Y un bosque seco. Y es un bosque seco, es peor todavía. Tiene toda la... Cumple los requisitos. Que dicen, sí, algo dicen, para para las tragedias, como que tiene la... Sí, no me acuerdo en este momento, pero eso sí, cumple todos los requisitos. Cumple el checklist. Oye, pero de todas formas que acá en nuestro país no se cumpla mayor porcentaje, de igual manera el llamado es a no estar dejando las botellas ahí y sobre todo a quienes tienen sus lugares, ya sea de segunda vivienda, su casa de residencia, que están cerca también de esto, a humedecer finalmente, porque si está seco, o sea, si está húmedo no se va a generar... Y a no construir edificios. Bueno, claro, de esa forma. En Chile no hay ninguna casa, todas las casas tienen ese techo así y las paredes. Yo quería construir algo así. No, pero acá los bosques son los árboles tienen mucha agua y son tupidos, entonces eso ayuda a que no... Y ojo con los vehículos también. Los perfumes que dejan en los vehículos. Sí, ojo con los vehículos. Sí, las botellas de agua esas no tienen tanto, no producen tanto, que también los vi por ahí. No, eso sí que es muy difícil que una botella con agua de plástico
digamos, se vaya a producir un incendio. Pero lo que pasa aquí es distinto el efecto. Lo que pasa es que el material del que está hecho eso concentra mucho calor. No es efecto lupa. Y por eso se puede, es plástico, se puede encender. Y ahí, por ejemplo, si tuviera alcohol gel. Consulta. Prueba. No. Y si estuviese abierto, porque ahí estaría, el aire no estaría concentrado. O sea, si estuviese la tapa abierta y se calienta. A la botella. Claro. Evidentemente que si está abierto, lo que ocurre es que entran corrientes de aire y sale. Entonces eso va sacando el calor. ¿Sí? El calor fluye hacia afuera de. O sea, solo elementos cerrados de ese material que podrían. Claro, son los que concentran el calor. Sí, ya, perfecto. Porque el material justamente. Por la concentración. Sí, no deja que la temperatura justamente cambie. Porque no hay un flujo que lleve, digamos, el calor hacia otro lado. Podríamos estar así con distintos tipos de envase, de contenido. Sí. Todo esto. Bueno, yo lo que llamo más que. O sea, va de la mano, digamos, de no dejar desperdicios, porque puede producir un incendio a lo mejor con esta botella de efecto lupa, es la verdad no dejar desperdicios para no contaminar el lugar donde estamos. Porque imagínate la botella, si la dejan ahí, no se va a destruir sola. Ahí va a quedar. Y peor, una botella de plástico, y eso yo lo digo con conocimiento de causa, y vengo del departamento polímero, así que me pueden tirar piedras aquí, todo lo que quieran. Pero no, o sea, nosotros fabricamos polímeros, evidentemente, pero nunca podemos frenar el uso, ¿no?, de ellos. Entonces llamaba a la gente que no deje botellas de plástico tiradas ahí, porque no se biodegradan con si no son biodegradables, demoran más de 100 años una botella de plástico en echarse a perder. La media hora que se tomó uno la bebida cola. Claro, después ahí, no, mucho tiempo para uno. Oye, ¿quieren ir? Vamos a ver la próxima semana un adelanto por dónde vamos. ¿Sorpresa? Normalmente lo que hacíamos en la temporada pasada, yo no sé, eso lo podemos comenzar, a ver, sí. Era que traíamos un experimento y después el otro era un tema. Entonces turnamos entre experimento y tema. Así que por lo tanto el otro puede ser un tema sin, digamos, experimento, o puede ser un experimento experimental, porque aquí hicimos un mix, ¿no? Sí, con mix. Con mix, estuvo bueno. Con mix. Participativo. Entonces, ¿Nos va a poner nota por participación propia? ¿Se aprobamos la temporada o no? Eso se los dejo a los adolescentes de primer año que entran y que sufren. Ahí, ustedes ya sufrieron.